Cuidado cos Latin Kings. Gravioso, aquí no volumen ao posto 2. Latin King! Benvidos a todos. De volta un día máis a Camurrocho. Camurrocho. Nun día como hoxe, no día das letras japonesas. E non sei se había aquí un fulano por aí para repartir hostias. Velo aquí anda. E eu estou aí. Vamos logo para ali. Quería estar sedento de sangue. Bueno, esperemos que non faga moito o show. Bueno, xa empezamos co show. Está cansado por correr nada. Un tremiño de nada cativo. Así non, querido. Así sí que non. Ai, mira, para tirar as bicicletas e todo o rollo non, Hito! Manda carallo este ano. Está dedicando as pendeiretas, así. De feito, mira, hoxe... Perdón. Que perdón. Aguanta tamén, aguanto eu o atragantamento. Tamén hoxe fixeron unha comida en Mira, chaval. En Mira, o sea, unha comida de veciños. Veciños e sin ser veciños, xente de aí. Iso hai que reunir bueno, un cento de personas. Un cento de personas, veciños, fillos deses veciños, todo está lá. A máis xente de arredores. Foron meus pais tamén. Dixéronme se iba eu tamén, iba, pero non sei canto valía, non me acordo. Non me acordo, pero sei serán 45 euros ou, bueno, acabo de dicir un número tal. A min sona mal de escoitar que eran 45, pero sei que foron meus pais, meu tío Manolo Mar Begoña e meus abuelos. Meus abuelos dicían que fóramos todos que invitaban, pero Gabriel e André non foron, e Álvaro tampouco. E eu tampouco. Non sei canta xente habería, pero Richie tampouco, meu irmán tampouco fui, que meu irmán non sei a donde fui, pero co rollo da pandeireta xa sabes, vai por aló. Joder, quería comprar un potenciador de ataque. Pois que pena, carallo. Bueno, espera, que ainda hai outra máquina aquí, ao mellor aí. Arre, coño bendito de Dios, ó. As máquinas estas... Nada, son iguales. Vou mirar esta de últimas, non miro máis. Bueno, pues nada. Quería un que potenciara o ataque. Ai, sí, no, pero pode así repites a fartari
E hai pulpo, churrasco, e non sei que máis aí. Además habrá moitas máis cousas aparte de comida. Aí está, ó. Un cremoso refresco que contiene el suficiente ácido láctico para potenciar tus ataques por un buen rato. Soda blanca. Ay, mira, esto aumenta mucho el poder de ataque en un corto periodo. «100% mandarina, un jugo de concentrado de mandarina congelada, potencia temporalmente la defensa». Para, que aquí hai un raro, este é raro. Este que é? Un é un té de arroz integral e o outro un té tostado... Un té verde tostado. Dios, non quero nin probalo, xa solo imaginalo. Acórdame cando bebín unha vez na Expo té verde ese de mierda. Que asco. Oye viejo, ¿has escuchado hablar de un idiota que se llama Kirby? Escuché que derrotó a los hermanos Fujiki, pero no me lo pienso tragar hasta comprobarlo. Al parecer ese tal Kiryu es alguien bastante fuerte, pero como no me conoce aprovecharé para emboscarle y darle una pelita. Yo soy Kiryu. ¡Ah, mierda! ¿Sabes qué? Te emboscaré de todos modos. ¡Prepárate! Como se nota... Como se nota o puto cacharro, de daño, ¿verdad? Como liquidez, mira, Dios. Tremendo derechazo, la virgen. ¿Cómo diablos sabías que era yo? Déjame en paz. Toma, te daré esto y empecemos a pelear de forma limpia de ahora en adelante. Bate del patriarca. A ver, vamos a ver el bate del patriarca. 64 de daño, chaval. Y ahora toca... Vamos logo a misión principal. E de camiño vapoleamos un par de quincallos por aí. Abron auga na comida para ser... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Umai! Umai! Oh, que pasou aí? Que foi eso? Ah, má, que foi ese ruido? Fique pip! Hostia, que cousa máis rara. Rayoume aí un pouco, que sería eso? Ti sentíchelo? Fixe pip! Abriríase mal algo aquí, eu sin enterar. Sentiuse, non? A ver, espera, teño que... Cousa máis rara. Oh, que pasou aí? Oh, oh! Oh, oh! Umai! Sí, síntese. Que sería eso? Que carallo sería ese ruido, meu? Que rayante, non? Foi a dar yo un para coller a arma. Porque no número 1 é máis... Bueno, no 1, 2, 3 é onde collen as armas, sabes? Sabe Dios que sería eso, bueno. Teño o ordenador hackeado e eu sin saber.
Puñalada a barriga. Uy. Uy, pero ti, payaso de mierda, ¿de qué vas? Ok, hay que aguantar, dixo. ¡Abonai! ¡Hito! ¡Hito! Disculpe, hombre trajeado, ¿tiene un minuto? Sí. Es mi primera vez en Japón, soy Lee Ru-yeon, una gran estrella del pop coreano. Que se llama John. No, Lee Ru-yeon. En fin, mi mejor amigo me dijo que Kamurocho era un lugar muy interesante. ¿Te importaría mostrar la ciudad? Tengo dinero. Un tour. Podría hacerlo si es como sobre tiempo. Está bien, solo podría llevar a un sitio que le parecería. Oh, como eres más amable de lo que pides. Kansahamnida. ¿Cómo te llamas, hombre trajeado? Kiryu-san. Kiryu, muchas gracias, Kiryu-san. Soy el nombre de recursos, así que todo corre por mi cuenta. Por cierto, debo decirte algo. ¿De qué? Puede que no lo sepas, pero soy alguien muy famoso. Las mujeres suelen venir en jauría a pedirme autógrafos. Llega a ser muy incómodo. Si es posible, preferiría que evitáramos ese tipo de situación. Ya veo que ser famoso también tiene sus inconvenientes. ¿Hay algún lugar en especial al que le gustaría visitar? Quisiera ir a un sitio donde se puedan ver películas para adultos en una sala privada. Estoy interesado en ver películas japonesas de ese tipo. No hay mucha variedad en la televisión de la tele. Creo que conozco un lugar, lo llevaré a este día. Es increíble, Kiri-san. Bueno, vamos. Mientras lleves a Ryo-san de paseo, no podrás hacer el siguiente: hablar con gente, usar tiendas, taxis, entrar a ciertos edificios, iniciar combates. El recorrido termina en Rullón. Vamos a llamar John, mejor. Eres visto 3 veces por sus admiradoras mientras paseo por la ciudad, así que guíalo cuidadosamente. Si quieres tomarte un descanso, puedes detener el recorrido cuando quieras hablando con John. Ahora llévalo a su destino mientras evitas a su fanaticada. Esa é unha frase mítica tú, A fanaticada. Ves que non son eu o único que tira as bicicletas ao chan. Ho, ho. Un duro golpe a fanaticada. Dios, é que xurao que me rayou un pouco ese ruído, Espera.
Ese foi o micro do florista no horto de Quirif. Ben, non debe ser nada moi importante. Ai, carallo, que son imbécil. Onde estaba o porno ese todo? Bo, eu viñen para aquí, para a misión. Quero fusión. Ai, xa non me acordo de onde era. Ten que estar por aquí porque por aquí como están as fans. Ti acordaste de onde estaba? Non estás nela agora mesmo? Será o fusión? Alarma. Mierda. Logramos huir. Mis fans japoneses son moi molestos. Estoy harto de ellos. Me cago en Dios, agora ainda hai máis que antes. Así empufas ninguén se enterará. Verdad?
Este aquí é. Ai, é o Shine, joder. Ahora que eu penso perdino, que non o levo detrás. Bueno, non pasa nada. Ese lugar huele de muerte, me preguntan qué será. No, se supone que uno debe entrar solo en estos lugares. Mejor lo espero en una cafetería cercana. Pero no sé cómo usarlo por mi cuenta, vamos, que tiene de malo encontrar los dos. Oiga, espere. Increíble. Oh, también por ahí. Te lo agradezco, Kirisa. No creía que el cine para adultos en Japón fuera así, es alucinante, estoy más que satisfecho. Bueno, me alegro de que al menos uno de nosotros salió contento. Ahora quiero ir a un sitio donde haya mujeres fuertotas. Mujeres fuertotas, sí. Ese tipo de mujeres con un cuerpo diferente. Creo que ya sé a qué se refieren. El bar Ángel Terrenal. ¡Ay! ¡Mierda! Ui, ese puxou a volta, dixo que é ese porco. Ah, vale. Tá aí, hai que baixar e... Hito, stand up. Teño unha cabeza aí a fuego. Stand up. O pajillas. Que carallo. Carallo, parrola chinesca. Wow, así que este es el ángel terrenal. Uy, qué salvaje. Date prisa, Kiryu-san, vamos. Ah, eres muy hermosa. Ay, eres muy hermosa, Midori-chan. Este lugar es el paraíso. Ah, vale, pues sí que estaba diciendo a la izquierda. Ay, qué travieso eres. Y tú también eres muy guapo. Si pudiera te comería dedito. Ñan, ñan, ñan. ¿Por qué cara larga, grandulón? No te pongas celoso. Si quieres también puedo jugar un ratito contigo. No me digas que atrever. No, no es eso. Ñan, ñan, ñan. Eso fue muy divertido. Gracias, Kiryu-san. Me alegro de que lo hayas pasado bien. Ah, por cierto, casi lo olvido. Quiero ramen para terminar. Uno con un caldo bien espeso. Claro, conozco un buen lugar que se encuentra en la avenida Senri. ¿Quieres ir a conocerlo? Son genios. Sabes absolutamente todo como brocho. Eu pensei que decía polo Travelo. Joder, de verdade me vai facer dar toda a volta. Absolutamente toda a volta. Bastardos. Pero toda, mira que hai que ser marranos. Así, ves, como estes, así, mordendo no labio e pasando no pulgar por ela. Hombres lobo. Wolfman, cuidado. Cuidado. Botan saúl. Ai, mi madriña do Carmen. Pues esos son hombres puta.
Ui, ui. Tan 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 tan. Ui, que enterrei aí a bicicleta contra o establecimiento. A canción chinesa. Tan 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 tan. Ala, a comer fideos. Ya llegamos. Este es un restaurante de ramen japonés espectacular. La sociedad le da un toque auténtico. ¿Qué estamos esperando? Entremos. La sociedad le da un toque auténtico. Jefe, uno grande, por favor. Ah, y sin meter los dedos en la sopa, Disculpe. Disculpe, ¿cómo se le ocurrió decirme? Un momento. Pero si usted lo conozco, se llama Iluchón, cierto. Le hago un descuento a cambio de un autor. Es Irru John. Y si me parece un buen track. Y sí, me parece un buen. Vaya, parece que sí es famoso. ¿Y qué le pareció al ramen? Estaba exquisito. Ay, me lo pasé genial. Y todo gracias a ti, Kirisan. Por favor, acepte esto como un pequeño agradecimiento. ¡Corayo! 300.000 yens. Vaya, te hubiera dado otra cosa más, pero parece que me lo quitaron las chicas cuando me agarraron. Mis fans japoneses son otra cosa. ¡Chorizas, mega! Siempre que vengo a Japón, mis fans me rodean y no puedo disfrutar de nada. Gracias a ti esta vez fue diferente. Si alguna vez vienes a mi país, yo mismo te daré un tour. Me encantaría que vinieras. Ah, cuento con ella. Cuídate, Kiri-san. Espero que volvamos a vernos algún día. Hasta la próxima, John. Ah, mira. Es John Sama. Bueno, menos la da esquerda son todas bellas. Dios, a segunda pereza o Ayuwoki, non? Ai, abrázame, mi cuerpo y alma son tuyos. Casémonos, Rusama, que é tu apellido. A él, chicas. Pero qué? Cielo santo. Ya la distraeré, intenta tomar un taxi. Dime que vas a empezar a puñetazos con elas, por favor. Oye, estás en el camino aparte, tío. ¡No! ¡Maldición! Eu quería aí que lle fixera aí unhas volteretas aí o Kirio. Chicas, este grandullón tampouco está mal. Ya veo que la fama non é nada fácil de llevar. Ahora botanse Kirio. Sale aí todo bicao, Sí, pero o Ayuwoki non é solamente o de Michael Jackson, non, é o bicho feo este cos ollos moi abertos, que será unha cabeza nada máis, pero non sei se te acordas que unha vez a outra que indo a contar a outra que tiña moito medo, que non dormira a primeira vez que o viu e tiña moito medo. Contou non algunha vez, pero non sei se te acordará da tontería. Vale, vamos liarnos a hostias con estes e a comer. Ai, pero ti ves a falsa pola espalda, cabrona. Carallo, é iso que lle pasou? Quixeme facer unha patada aí, unha patada aérea aí, pero polo chan, porque iba levitando no chan. Que pasou? De que te ris? Ai, abrázame! Dadelle un bico a bate. Sí. Sí. ¡Umai! Delicioso. ¡Hala! Vámonos a misión. Joder, que xente, aquí a verdade é que xente xa logo parecen... Son peores que as pedras aí... No sitio, Madre do Carmen. Volcano.
Mira, tamén hai pa pesca o que é ese peixe ralo que hai aí no medio. Bueno, tería sentido, non? Habendo no minijuego de pesca no Yakuza 0. No Esquiwami non, pero... Kiryu-san, ちょっと待ってください。Kiryu-san でしょ。 Coño, non será este o chavalito este que... はい。 Creo. その説は No, a rapaza non é a mesma. Ah, pois si que é. É como é que está tan morena. 高志を助けてやったことがあった。高志は跡部組の組長の娘京香と真面目に暮らしているはずだった。 Claro. ねえ、たかし、何やってんの？競馬で儲かったからおごってくれるんじゃなかったの？誰だそいつは。京香はどうした。あ、これはその頑張って京香を幸せにするんじゃなかったのか。それは結局半端なままか。違うんです、桐生さん。聞いてくださいよ。 Me partí el lomo. Trabajé en todo. Hice mi mayor esfuerzo en cada oportunidad. Aún así, era incapaz de encajar. Ninguno pudo durar más de un mes. Luego el dinero empezó a escasear y ¿recuerdas cuando prometiste que fuera por proteger el Kyoka? Ese día incluso estuviste dispuesta a cortarte en 10. Intenté decir que eso no fueron más que palabras vacías. Es que Kyoka... ¿Qué pasó, Nene? Tiene un amante. ¿Estás seguro? La encaré una vez, pero me dijo que ella solo salía con sus amigos, pero sabía que me estaba mintiendo. Un colega de mi último trabajo me dijo que la vio un día. Vio a Kyoka entrar en un hotel con otro hombre. Ya estoy teniendo suficiente con esto del trabajo y ahora Kyoka se lo juro al firme. Te estás preocupando por una tontería. ¿Estás creyendo ciegamente en las palabras de alguien más? ¿Acaso temes descubrir la verdad tú solo? ¿Que le temo la verdad? Así es. Kiryu-san, ¿alguna vez has escuchado sobre un legendario informante de Kamurocho? Dicen que es alguien que tiene ojos por toda la ciudad. ¿Será cierto? Estoy casi seguro que alguien como usted debe tener información sobre eso. Por favor, Kiryu-san. Es alguien llamado Florista, el florista de Sai. ¿Y sabe cómo poner en contacto con él? Tengo que saber si Kyoka está de verdad engañado. Intentaré hablar con él, pero no prometo nada. Se lo agradezco. Por favor, escoitad esta canción de fondo. Dame dané. Na na ni na na. Na na na. Na na ni na na. Na na ni na na. Na 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 na. Dios, dame un segundinho. Espera. Joder. Os putos auriculares estes. Ai. Espera un segundo. Pero aí, boa confrontación de Kiryu, aí, ao final, faches unha decepción. Ou un máis do montón. Pero, bicho a China negra. No, no. Dios, tamén foi un cullelo o camiño máis largo. Verdad, tallar polo medio. Espera un momento, para que me acabo de liar un momento, espera un momento. O fillo do florista.
A ver, espera. Espera un momento. O sea... Ah, vale, debo preguntarle al florista si está dispuesta a aceptar la petición de Takashi. É que lle está pedindo a seu pai, pero pídelle a seu pai como se fora un desconocido, non? Non quedamos en que o fillo era... Non quedamos en que este era o fillo do florista. Que liada,おい Tu hijo quiere verte. Es mi razón de venir. ¿Estarías dispuesto a ayudarlo? Ah, tú mismo lo has dicho. Se preocupa por una tontería. Ese chico carece de agallas. Esa hostilla definitivamente non salió de mí. Non sabe a identidade do pai. Non! ¿Dónde no lo hallas? No lo ayudarás. No quiere ni mirar. Se trata de tu hijo. Ni siquiera vas a considerar eso. Oye, simplemente no trabaja así. Oye, espera, el chico solo quiere hablar con el florista, ¿verdad? Pues entonces no tengo por qué dirigirme a él como su padre. Dile que puede venir. Bien. Y esa sonrisa, siento que en el fondo tenías ganas de conocer a tu hijo en persona. Eso no te incumbe, solo trae el mocoso, ¿quieres? Pero, dame un segundo, que voy a cuidar un cacharro para las cascas de pipas. Además voy a dar a merenda ao bicho. Listo, Evaristo. Pues non me acordaba que non sabía a identidade do pai. Olvidárasme totalmente. Volta ao bar do mala muerte. Limpando nas calles de Kamurocho. ¡Ay! Unha llave do que se lle. Kiri-san, volvió. ¿Qué le dice el florista? Dijo que solo fueras. No perdamos el tiempo, vamos. Takashi, te presento al florista. Hola, me llamo Takashi. No necesito saber quién era, muchacho. Soy alguien pobre. Entonces ya sabes para quién. Quieres saber si la chica con la que viste te está poniendo los cuernos, ¿no es así? Ahora quieres saber qué está haciendo Kyoka. Por culpa de fillos como do florista é que existe esa institución. Soy un informante, vendo información y tú la compras. ¿Entendiste? Sí. Entonces quieres saber qué es lo que está haciendo tu chica. Saben, dice que en la ignorancia es felicidad. ¿Estás totalmente seguro de eso? Seguro del todo. Sea lo que sea que descubra, lo podré soportar. Muy bien. Y esto forma parte do canon, ¿no? 1週間前の映像だ。もしもし、私、 Que bien se siente todo, ¿eh? あと
ってくれるの？わかった。今ならたかし出かけてるから大丈夫。じゃあいつものところで。くそ、今日か。こっちこっち。É o melhor é uma amiga. もうやめてくれ。これ以上見たくない。お前が依頼したことだ。最後まで見るんだな。俺はCiao pai. お父さん、何度もごめんなさい。 Così. あの男また仕事を辞めたそうだな。それはたかしのせいじゃなくて、お前たちにはまだ無理だったんだ。もう諦めたらどうだ。いつでも戻ってきていいんだぞ。ありがとうお父さん。でも私たかしのことを信じてる。今は悩んでるけど、きっといつか私を支えてくれる。だから私彼を支えてあげたい。頑固者め、全く誰に似たんだが。たかしがきちんと就職したら何年かかっても必ず返します。あの Estas 男 non に existen. 期待しとらん。お前が惨めな生活を送るのが耐えられんだけだ。 Esas mulheres não existem. Eso sale no show. No puede ser. Soy un... Llorar no resuelve los problemas, amigo. Gracias, se lo agradezco, Laura. Seguramente pensarán que ya no puedo más con esto, pero eso no es cierto. Seguiré trabajando tan duro como puedo, porque quiero que sepas. Una acción vale más que 1000 palabras. Regreso con Kyo Katakashi. Que no renuncies tan pronto a tu próximo empleo, ¿eh? Consigue tal estar. Sí, señor. No decepciones a tu padre. ¿Qué sabe usted sobre mi padre? Tengo ojos por todos lados, claro que soy tu padre. Entonces usted tiene información sobre él. ¿Dónde está él ahora? ¿Qué es lo que hace? Sigue con Big. No hay nada que no pueda averiguar. Soy una florista. ¿Podría localizar a mi padre, por favor? ¿Tienes plata? ¿Eh? Debes pagarme con dinero, comercio y con información, Ricardo. ¿Cuánto me saldría? Más de lo que probablemente tengo en los bolsillos, ¿para qué decirlo? Cuando seas capaz de mantenerte a ti mismo y a esa mujer, vuelve aquí otra vez. Cuando eso suceda, podremos hablar como hombres. Bien, entonces, ¿cuánto le debo por lo de antes? Nada, lo hice solo como un favor que le debía aquí. Muchas gracias. Dale las gracias a él, no a mí. No sabe cuán agradecido estoy con usted, Kiryu-san. Se lo digo en serio. Eres un gran padre, ¿eh? Uy, No fue nada, solo hice mi trabajo de siempre. ¿Y de cuándo trabajas gratis? Idiota, bueno, ya estamos a mano. Refunfuño bello. Carallo, po vibrador da virgen. Ya estoy lista, te espero en Sereno. Ahí estaré, se llama. Falando de vibradores, mira ti qué cosas. Che risa. A sacar el cuitelo. El cuitelo de picar las patacas. A respeto de picar las patacas. 時間食っちまった。 Foi un pai ausente. Uy, mierda, ¿dónde vas?
遅いわよ。どうしたんだ、そんなもん取り出して。もう誰も信じられないわ。課長は今まで私にカムロ町にいたなんて話一度もしなかったわ。ずっと信じてきたの。別に別所がお前を裏切ったわけじゃないだろう。裏切りよ。私が四課でどんな思いをして今までやってきたか、あの人だけは私のこと理解してくれてると思ってた。でも自分が裏でヤクザとつるんでたなんて。あなたには悪いけど、まず最初に府警に行ってもらうわ。人言派の事件を調べるのが先よ。勝手にやれ。俺は合田会長を探す。勘違いしないでね。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。勝手な行動は許さないわ。いいわね。分かった。Salió fodida. "すまんな、こんなとこしか空いてのって。まあ話するにはここが一番ええやろ。 ¿Qué pasa? ¿Otros 10 anos? Nada más que por clavarle un pequeño coiteliño ahí na barriga aún. で、わしに何の用や。20数年前、カムロ町で起きた堂島組と人言派の抗争事件、課長が担当していたそうですね。なんや取り調べみたいやの。そうや、わしが担当した。それがどないしたんや。課長、今回のミレニアムタワー爆破と合田陣、堂島大吾の誘拐の一件、人言派が絡んでいる可能性が高いです。担当直入に聞きますが、課長何か知ってらっしゃるんじゃないですか？知らん。でもまあ待てや。わしが知ってんのは昔の事件のことだけや。今回の事件のことなんか知ってるはずないやないか。じゃあなぜ今まで人言派のことを私に教えてくれなかったんですか？事件との関係性が見えへん以上、不必要に情報を伝える必要はない。混乱を招くだけや。本当ですね。ああ。じゃあ20数年前に起きた事件のことを教えてください。せやな。何から話そうか。 Suba o que queres que te sube eu? もう聞いとるかもしれんが、当時わしはカムロ署の四課におったんや。知ってます。それで堂島組の手引きをした。まあ簡単に言うたらそうや。せやけどそれしか道はなかった。警察ではどうにもならんかったんや。あいつらの実態はつかめんわ。略奪と暴行で市民は恐怖に陥るわ。人言派がカムロ町に拠点を構えてから手がつけられんほど町は荒れとったんじゃ。どんなことがあろうとヤクザとは裏取引をしてはいけない。それが腐敗の一歩になるんだと課長はいつも言ってるじゃないですか。あん時は他に方法がなかったんじゃ。質問を変えます。消えたはずの人言派がなぜか今動いている、これについては何か知ってるんですね？当時人言派の構成員は36人の組織やった。このうち死体として発見されたのが33人。3人生き残りがいるってことか。そうや。そのうちの1人をわしは知っとる。誰なんですか？教えてください課長。蒼天堀に桂馬という店がある。そこにおるわ。名前は？
今は村井という名前で生きとるわ。村井ですね。狭山、村井を大阪に連れてきたんはわしや。 De goede son ratos. 村井っちゅう名前もわしがつけたんや。あいつは奇跡的に一命を取り留めた。けど人言派の掟は生よりも死。復讐戦と生きることは許されん。そこで村井は生きることを選んだんや。せやから赤室町から逃げる手助けをしたんや。他の生き残りからの報復を避けるためか。そうや。わしと河原が関西へ赴任するときに一緒に連れてきた。河原さんも関西に。狭山、はい。今日付で身辺保護の任務は終わりや。命令や。理由を言ってください。人言派が絡んでるとなりゃかなりの危険が伴う。私が女だからですか？ちゃう、そんなこと言うとるんやないわ。4課の捜査範囲から外れたってだけや。今さらそんなこと言わないでください。犯罪者を取り締まる、それが私の仕事です。今回の事件はヤクザ狩りのようにはいかんのじゃ。相手は同じ人間じゃないですか。お前は人言派の恐ろしさを知らんからそんなことが言えるんや。あいつら女やろうが子供やろうが手加減せんのんじゃ。でも私は。これは命令や言うとるやろ。見ての通り頑固もんでの。狭山のやつ守ってくれるか。 Estar yo pidiendo en Yakuza. あいつ守れんのはあんたしかおらんねん。頼む。 Coragem. 一つ聞きたいことがある。なんや。 Cállate. 河原さんの発砲事件を知ってるな。堂島組と人言派の事件と関係があるんじゃないのか。それに関西への赴任とも。これ以上のことはわしの口からは言えん。とにかく狭山のこと頼んだで。Manda yo una chamadinha. ¿Me puedes soltar el teléfono? おい、 Casó aquí, tío. あ Eso ya. ¿Te importaría si te pidiera un favor? Depende. ¿Qué necesitas? ¿Esa canción de cachondos mental? ¿Te importaría practicar algo de judo con nosotros? Sé que es algo arrepentir, pero nos harías un gran favor. ¿Judo? ¿Quiénes son ustedes? Disculpa, supongo que fue descortés no presentarme primero. Me llamo Inuzuka. La gente me llama el oso de Kansai, coño. Fue bastante famoso en el mundo del judo amateur. Estos chicos son bastante talentosos, jeje. Somos prácticamente una banda de estrellas. Has oído hablar de mí, ¿verdad? いや、 El morboso de Kansai, no me suena. Oso, no morboso. Soy el oso de Kansai, maldito sea. Lo siento, todavía no me suena. ¿Dónde estará aquel que iba en calzoncillos? ¿Cómo le llamaban? Ah, claro, ahora. O vicioso pervertido. Vayamos directo al grano. Bueno, el caso es que nos dieron una orden clara: enfrentarnos a Kazuma Kiryu. ¿Quién les pidió que hicieran eso? Un idiota de nuestro instituto, un arrogante idiota de nuestro instituto, se hace llamar Kawachi. Coño, ahí hay una bicicleta ahí instalando en el aire. No me suena. Un momento, ¿ustedes son estudiantes de secundaria? ¿Qué es lo que te sorprende? Me cago en Dios, pues estudiantes de secundaria.
En fin, es porque es que estamos aquí. Si peleamos contigo, Kawabuchi nos da 100.000 yenes a cada uno. ¿Tanto dinero por un simple combate de judo? ¿Judo? Nah, debe ser una pelea de solamente lanzamientos. ¿De lanzamientos? Mira, no venimos aquí a responder preguntas, así que mejor guárdate. Lo siento, pero no me están dando las razones suficientes para pelear con usted. Bueno, tal vez tú no quieras, pero nosotros necesitamos pelear contigo. Nos ofrecieron 100.000 a cada uno, no podemos dejar pasar esta oportunidad. No me importa, me voy. Espera, Kawabuchi también mencionó algo más. Algo sobre de lo que por fin se vengaría de la escuela Komaki. ¿Qué tiene que ver Komaki con todo esto y qué habrá querido decir con eso de la venganza? Hay algo que no me cuadra. Por favor, amigo, te lo pido no literalmente de rodillas. Pelea con nosotros. Pelea. Necesito saber por qué ese tal Kawabuchi quiere vengarse de Komaki. Bien, acepto, pero no me contendré. O que non contaba de... Ai, mierda, que iba a sacar o sable. Iba a decir, o que non contaba de ser con... Hostia, que solo podo toupar así. Solo lanzamientos. Oh no! Tiroume como un saco de balocas. ¡Maldito! ¡Tornado! Ai, mi má. Estaría ben magarear na xente desta maneira. Maldición, esos brazos tienen fuerza descomunal. Non van a querer la revancha. No, con eso basta. Solo necesitábamos pelear contigo para tener esos 100.000 yenes. Kawabuchi no mencionó nada acerca de ganar. En fin, nos vamos. Hasta luego, amigo. Kazuna Kiryu-san, el heredero mardino del estilo Komaki que nunca haya visto. ¿Quién era? Puede llamarme Motoe, Motoe Kawabuchi. Kawabuchi, eres la persona de quien hablaba Inozuka. Así es, y hablando de Inozuka creo que le debo una disculpa por lo de antes, solo fue una manera de poner a prueba sus habilidades. Admito que ha superado esa prueba con la calificación más alta, esos tipos eran campeones nacionales de judo. Mira, no tengo ni idea de con quién estoy hablando, ¿me dices ya quién eres? Soy un hijo de la escuela de artes marciales Kawabuchi, el mayor rival de la escuela Komaki. Nuestros estilos han sido durante mucho tiempo los pilares gemelos de las artes marciales japonesas. La escuela Komaki del este y la escuela Kawabuchi del oeste. Yo y mi hermano mayor somos los futuros herederos de nuestra escuela. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Durante el año pasado se han escuchado rumores sobre de que el maestro Komaki ha estado enseñando sus técnicas secretas y ha encontrado al próximo heredero de la escuela. Aquel heredero es usted, Kazuma Kiryu. Confieso que lo he estado siguiendo por un tiempo. Espera, Komaki nunca mencionó acerca de heredarme su escuela. Sí es como usted lo ve, pero el resto no tiene la misma perspectiva sobre este asunto. Usted es el único alumno de Komaki al que le ha enseñado sus más valiosas técnicas. Tiene ese nivel de confianza con usted. Déjame adivinar, ¿quieres vencerme para que la reputación de Komaki se vaya cuesta abajo? Todo lo contrario, Kiryu-san. Vine hasta aquí porque necesito que derrote a alguien por mí. ¿De quién se trata? De mi hermano Genshu Kawabuchi. Necesito que derrote al tercer maestro de la escuela Kawabuchi. ¿Entonces quieres que me enfrente a tu hermano? Sí. El hermano ha sido completamente consumido por el poder. Caray. Verá, la escuela Kawabuchi es conocida por su característica en la técnica de lanzamiento. Mi hermano posee un gran dominio de ella. Tanto así que derrotó a todos y cada uno de sus oponentes utilizando esa técnica, pero eso lo dejó disconforme. ¡Ey, Bike! Dios mío, ¿qué está pasando ahí de fondo? Comenzó a creer que no existe ningún oponente digno aquí en Osaka, así que decidió irse en busca de alguien que fuera capaz de hacerle frente. Hace aproximadamente medio mes apareció en Kamurocho. De alguna manera se enteró sobre alguien que podría ser el oponente que tanto buscaba. No me digas qué persona era. Así es, Kiryu-san, usted. Kawabuchi buscaba el legendario dragón de Dojima. Como su hermano, me duele ver a Genshu absorbido por una obsesión tan irracional. Deseo que regrese a sus antiguos costumbres. Satisfecho con perfeccionar día tras día las artes sagradas de nuestra escuela. Por favor, le pide que lo libere de ese estado que ha nublado tanto su mente. Se lo ruego. Me cuesta creer un poco esa historia. Pero no me arriesgaré a que tu hermana acabe reinándose la vida por una meta tan burda. ¿Sabes dónde encontraba? Mencionó haber descubierto el lugar idóneo para pelear con usted. Al parecer es un lugar subterráneo, pero es lo único que sé. ¿Será el Coliseo?
Está bien, intentaré hallar a tu hermano la próxima vez que me encuentre en Cambridge. Se le agradezco, Kirisan. Por favor, libéralo de su estado corrupto. Tremendo rollazo de diálogo me clavou esta misión secundaria, Joder. Sexy Poop Prison. Ay, qué rico Lance. Coño. Un ricachón, ven aquí. Uy, wash. Esa patada. 時間食っちまった A ver cuánto me da. 100.000 yens. A lo que hay esto. Kaya ganar yakiri con comer takoyakis. Perdón. Bienvenido. Oh, pues eres tú, cielo. Si vienes por esa llama, lamento decirte que no está aquí. No sabría decir en dónde está ella. No con certeza, pero creo que debe estar bebiendo en algún bar. Tiene la costumbre de ahogar las penas en alcohol. Ella entra a cualquier bar, así es complicado adivinar en cuál está. Se me ocurren varios, iré a echar un vistazo. Menos mal que non é droga caníbal. Que se non botas a bella e falle como lle dicía outra vez, ñan. Será es un rico. Vouche deixar a carteira vacía e as tripas tamén. Además aquí hai para facer vos touciños, carallo. Aí caiu touciño. 時間 A loncha do touciño. 50.000, o gordo é máis tacaña. Claro, os outros 50.000 gastounos aí. En filetes. Non sei por que me imaginaba que algo aquí habría. Vamos a comer unhas buffalo wings. Este rico parece o que se cajaba en todo facendo cemento. うまいな ありがとうございました。 De nada, hombre. La Virgen. A mesa colliu vida propia. Aquí ten toda a pinta da virada, é verdad. Manllo naranja, bueno, non era o que me esperaba, pero a verdade é que está moi ben.
Da 200 de なん corazón. という味だ。 Non será eso un rico. この目気に食わね Sí, es un rico. えな。何かつけてんだ。ぶっ殺すぞ。 Retórcete por orillas. しばらく寝てろ。 40.000 van a menos,おい、 Escucha, no estaba aquí una mujer llamada se llama. Oh, habla de Cobrosón, se fue de que hace un rato. Mencionó de que iría al río a despejarse un poco. Puede intentar buscarla por ahí. Está este tema como el hecho de estar dañando las cosas que tienen vida, las cosas en vida propia. Eso en todos lados, porque aquí es Sotembori, así que tanto Kamurocho como Sotembori viven. Vais a volver a unha frase icónica. Kamurocho vive. Ven aquí, miña parrula. Non te desanimes. Papá querido, ven aquí. A darlle un sentido á vida. あんたら何してんねん。姉ちゃん、俺らに何か得ようか。逆らったらどないなるか分かっとるやろな。はよ行き。待てや。なんや。なんかこう急に胸のあたりがカッカほてってきてな。それがどないしたんや。本当女やな。一晩俺らに付き合わんか。自分何言うてるか分かっとんのか。当たり前やがな。刑事さんやから余計に興奮すんねん。これ以上侮辱したらパクるで。怒った顔がたまらんな。La vida un poco botón. もっと好きやねん。 Alla, pero xa tumbou dun golpe. ¡Bum! 悪や。何もんじゃい。その女のボディーガードだ。 Ahí aplaudiu ya Concha. 片付けてからや。 ¡Vid aquí! ¡Vid aquí! ¡Ah!
こっちよ。¡Qué bonito! Tuvimos gracia de meter un momento para desestresarla. ごめん。 ¡Qué bonito! Kiryu recuperará o amor. どうしたんだ。いや、私たちなんか変だなと思ってね。ねえ、今夜空いてる？ああ、ちょっと遊びたい気分なんだけど、付き合ってくれる？¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira cómo fumeja! ¡Cuidado! 何してんの？早よ行こう。 A comérselo rápido. ¡Cuidado! Así también decía yo. Por corrían las lágrimas por la cara abajo. Kiryu, è una trampa! ¡Sal de ahí! Cuando menos lo esperes, a tua cabeza pelota. Oh, bate, mira como vai quedar. Manda carallo para o detective da vida, que rompe o pau e marcha. Aí hai anos de experiencia, oh. Aí hai anos de experiencia. Fora daí!「ごめん、待った。意外にビール売ってなくって。いや、街を見ていたところだ。Sempre tão profundo, puto Kiryu. Mira como fumea, hombre, xa o vexo ao longe. Cago de ar. おいしい。お前さっきも飲んでいたんじゃないのか。運動の後の一杯はちょっとちゃうねんな。いい場所だな。ああ、ここいいでしょう。今日付き合ってもらったお礼や。本当はうちしか知らん秘密の場所やねんけど、今日は特別に教えてあげるわ。いい気分だ。もうちょっと飲むやろ。買ってくるわ。悪い。気が利くんだな。無理して褒めたってビール以外出てこんよ。別に無理したわけじゃねえよ。何言うてんの。うちはね、そういうおだてとかお世辞は好きちゃうし。本当に素直にそう思っただけだ。せやからさっきも言うたけど、褒めても何も出てきえへんよ。そういうところは案外可愛いんだな。あのな、うちは今まで優しいなんて言われたこともないし、可愛いなんて言われたこともない。男勝りで現場でもうちが乗り込んだらみんな引いてるわ。せやからあんたが言うてることが嘘やってことくらい分かってるし、そんな言葉言うてもらうためにここに連れてきたわけやな。そいつらには分からねえだけなのさ。何が？お前が刑事である以前に女だってことがさ。
周りが何て言おうと気にするな。人間、自分らしくいることが一番大切なんじゃねえのか。そりゃそうやけど。今のお前は周り気にして突っ張ることに必死で自分自身を見失っちまってるんじゃねえのか。世の中にはお前のいいところを大切にしてくれるやつだってきっといるはずだ。どうした？行こう。ちょっと酔っ払ったわ。うちはね、そういう女としての幸せってやつは求めないことに決めたんや。そりゃ好き好んでそう考えたわけやないけど、でもそう考えてきたからこそここまで来れた。そして今の自分がある。その気持ちは誰にも分からへん。私にしか。ああ、そうだな。え？俺はお前の過去の全ては知らねえ。でも俺は誰が何と言おうと本当のお前は優しい人間だって思ってるぜ。おせっかいだったかもしれねえが一人の男の意見として覚えておいてくれ。あんたって不思議な人やね。本当にヤクザやったのが信じられへん。だから言ったろ、人から見た印象なんてその程度のものだってことだ。酔っ払ったんだろう。帰るか？え？あ、うん、そうやね。俺はもうちょっとここで星を見てるよ。え？じゃあうちも。明日は生き残りの男と会わなきゃいけないんだろう。今日はしっかり休め。それに俺は逃げも隠れもしねえよ。そういうことやなくて。今夜は俺に借りがあるはずだろう。素直に言うことを聞け。そう、分かった。じゃあ今日はママのところに行くわ。葵か？うん。じゃあ明日の朝10時橋の上で待ってるわ。分かった。ねえ、ありがとう。Al fin estoy libre, debería aprovechar de dar un paseo por la ciudad. No. Vale, tienes un segundo. Estás en el negocio, ¿verdad? Claro que lo estás, tengo algo que preguntarte. ¿Estás hablando? Sí, escucha, estoy buscando algo. ¿Conoces a Tatsu, no? ¿Puedes decirme cómo encontrarlo? ¿Oh? ¿Tatsu? ¿Quién es ese? No te hagas el tonto conmigo, estoy buscando algo. Te pagaré en grande por todo lo que sabes. De verdad, no tengo ni idea de sobre lo que estás hablando. ¿Este Tatsu es traficante de armas o algo por el estilo? Olvídalo, si no me lo dices, me mejor busco a alguien que sí lo haga. Vaya, ahora siento curiosidad por ese tal Tatsu. Chao, con Akenti. 覚悟はできとんのか？Ese volando no aire. Te La vieron. Cogió altos vuelos. Ahí levitando. O tatuador.
何やお前は。何すんねん。あんたそれを捨てたら後悔するんじゃねえのか。 ¿Qué digo? 何やと。それ入れ墨の下絵だろ。しかも普通の図柄じゃねなんであんたそれは。ひょっとして筋もんか。え。まあ近いところだ。兄ちゃん、うちによって茶の一杯でも飲んでけや。ついてこいや。Dios mío, Kiryu. Socialmente, mi madrina, tenga vida お completa. かえりなさい師匠。わしの客人や。師匠これ。あいつに見つからんようにしまっとけや。はい。おい、何してんねん。あんたも早く来いや。お客さんどうぞ奥へ。ああ。 Me llamo Cazador y Cuarto. Soy un maestro tatuador. Comencé mis labores desde joven en este lugar y aún sigue aquí. Tengo que darte las gracias, hijo. Creo que he oído de usted. Es el mayor artista de Kansai, ¿no es así? ¿Te han contado sobre mí? Sí, recuerdo que el maestro que me hizo el tatuaje de mi espalda me habló de usted. Con que tienes uno en la espalda, debe ser uno con un gran significado. Así es, me lo tatuó el maestro Utabori seguro. ¿Utabori? ¿Te refieres al maestro Utabori? ¿Lo conoces? Pero por supuesto, habrá tatuadores en todo el mundo, pero maestros hay pocos. Una vez te conviertes en un maestro estarás en la boca del mundillo. Para zurullarme, yo. A ver, por cierto, puede preguntarle por qué quiso tirar aquel diseño. Hay una razón. これはうちの一家に伝わる竜の指定でな。代々風振りを継承したもんにしか俺にしろもんや。交流か。よう知っとるな。 Está guapo, eh. そう。指針の長と呼ばれる伝説の竜。交流や。 Como mencioné antes, ese boceto es casi una reliquia familiar, así heredada por generaciones. ¿Pero por qué he querido sorprender? Se lo contaré. Ah, ¿qué fue eso? Aquí, ¿qué pasa? Maestro, Satoshi apareció y se robó el diseño. ¿Qué? ¿Se robaron el diseño? Sí, y quien lo hizo fue el primer discípulo de mi maestro. ¿Me explica qué está pasando? Es por culpa de su insensata guerra de sucesión que intenté lanzar al río ese condenado diseño. ¿Guerra de sucesión? Te lo contaré todo. He estado pensando en retirarme y quiero que Akina sea quien herede el título de cazador. Sí, sin embargo, el mundo de los tatuadores es predominado por hombres. Cuando Satoshi se enteró no le agradó la idea ni un poco. Entonces ese tal Satoshi es el ladrón. Así es, y es 10 años más experto que ella. Considerando de dónde viene, estoy seguro de que entiende lo importante que es la experiencia, ¿verdad? Imagina que alguien con mucha menos práctica que tú sea mejor en lo que haces, y que para colmo esa persona se trate de una mujer. Eso fue un gran golpe a su orgullo. Pero, a fin de cuentas, quiere que Akina sea su sucesora porque es mejor, ¿no? Ciertamente. El arte del tatuaje va más allá de la rapidez y la técnica. No puedes convertirte en un maestro hasta que logres catar el destino de tus clientes en tu arte. Satoshi aún no ha llegado a ese punto. Una estupidez, no. Pero sí, la otra parte de esta encomillada guerra es que Akina no quiere heredar el nombre. Porque no me lo ha querido decir, pero aunque ella se niegue, no piensa cedérselo a Satoshi. Él no está listo para ser cazador y quinto, perdón. Ya veo, ahora lo entiendo. Esa es la razón de por qué Satoshi robó el diseño. Si no le he dado el nombre, él lo tomará por la fuerza. ¿Qué estás? ¿Sabes? El tatuaje de mi espalda se parece mucho a su diseño. No me digas, sí, es un dragón. ¿De verdad? Había oído que Utabori le tatuó un dragón a un hombre del clan tuyo.
Él lo consideró su obra maestra, eso fue hace unos 20 años atrás. Creo que nunca más se volvió a tatuar dragones. Yo también he escuchado esa historia, así que estoy de ese lado. Así es, yo soy Kazuma Kiryu, y es cierto, alguna vez formé parte del clan Toy. ¡Qué increíble! El maestro Utabori me enseñó el valor e importancia de un tatuaje. Por eso mismo no puedo permitir que Satoshi amenace con ello, con todo aquello. Recuperaré el diseño, pero a cambio quiero que reveles porque no quiero ser la siguiente Kazahori aquí. Creo que es entrar justo. Satoshi puso un local en un edificio de Sofukucho. Dios mío. De acuerdo. Está al lado. Eres genial, amigo. Estoy al tanto. Por fin tengo en mis manos lo único que necesito para convertirme en Kazahori-kin. Ese tipo con el dragón en la espalda ha estado en boca de todos últimamente. Y cuando todo el mundo en Osaka quiere hacer el mismo tatuaje que el de la leyenda, tenemos una fila que llegará hasta la calle. Oye. Lo debe ser Satoshi. Así es, el mismo. ¿Quién pregunta? Ese diseño se lo arrebataste, toma esto. Devuélveselo. Mira nada más. Parece que aquí no nos mandó un matón, ¿eh? Yeah. No. Viene por cuenta propia, porque no te mereces ese diseño. Imagínate que yo tatuara a Kiryu dragón blanco de azul, si no... ¿Tú quién carajo te crees que eres, imbécil? ¿Crees que por ser un yakuza nos darás miedo? ¡Ja! Los sujetos como tú ladran más de lo que mueren. Me queda claro que no pretendo escuchar razones. Si hay algo que te falta aprender es a tener miedo, y eso es lo que voy a enseñar. Tú eres el que va a aprender a tener miedo. Ni que Satoshi fuera un gran guerrero, macho. E ainda va a escoller máis medo agora. Nachote. ¿Quién demonios eres? Logré recuperar el diseño. Viejo idiotas que no te das cuenta de que esa arpía te está manipulando. Satoshi, aquí tú eres el único que no se da cuenta. Eres incapaz de comprender el verdadero arte del tatuaje. ¿De qué rayos hablas? Tus manos podrán crear la forma, pero tu alma no es capaz de entender su significado. Quedó bonito local, que dicen por lo culo. Esa es la abismal diferencia entre tú y Akina. Otra vez con esa tontería pretenciosa. Un tatuaje tiene el poder de cambiar a una persona, se vincula a uno. Lo que tú estás haciendo es tatuar delincuentes de pacotilla con algo tan mundano como el dinero. Eso me demuestra lo poco que contribuyes al arte. Un tatuaje educa a quien lo porta y a cambio la piel de esa persona se convierte en su hogar. Ah, pues sí, dígame, maestra, ¿qué clase de hombre fue que le tatuó ese dragón la última vez? ¿Fue algo honorable acaso? Diga. ¿Quién porta ese dragón? Es Ryuji Goda. ¿Nani? ¿Qué? Ah, lo conoces, ¿verdad? El famoso Ryuji Goda. Le tatuaste tu obra maestra a un maldito lunático y aún así te atreves a sermonearme con esa estupidez sobre el arte. Eso no es cierto, el maestro no fue quien le hizo ese tatuaje. ¿Cómo? Fui ya. Ya le tatué el dragón a Ryuji Goda. 10年前ゴーダ龍二を初めて見た時わしは衝撃を覚えた。この男は
わしの生涯最高の下地になる男やと。そして代々伝わるあの竜を掘ることを決めたんや。そやけど筋彫りしようとした時、わしの手は動かんようになってしもうた。そうなんです。だから私がその続きを師匠に代わって彫ったんです。Entonces no había sido el viaje. Así fue como aprendí a percibir el peso de un tatuaje. Sentí miedo. Al poco tiempo Ryujigod empezó a escalar los peldaños de la Alianza Omi, y ahora pienso reclamar el trono por sí mismo. Nunca imaginé que un tatuaje que proviniera de mi mano fuera capaz de transformar a nada. Y es por eso que te mereces ser mi sucesora, Akina. La vocación de un maestro tatuador es transformar a sus clientes en personas más grandes. Es por eso que rechazaba ser la siguiente cazador. Sí, temo de hacer más poderosos hombres como él. Canta. これがあの歌ぶりさんの竜。俺はこの竜を背負ってから多くのものを得て多くのものを失った。だが俺は竜を掘ったことも今の自分があるのも全て運命だったと思ってる。あんたたちがゴーダ龍二に掘ったことは間違いじゃない。桐生さん、力を持った人間はよく道を間違える。だから人間なんだ。だがその道を正すのはあんたたちの仕事じゃない。Uy, lo voy a ver. あんたたちを掘りしには掘った男の顛末を見届けることしかできない。アキナさん、もしあんたに彫り師としての責任があるなら風彫りを継承して龍二の行く末を見届けるべきなんじゃないのか。桐生さん、それじゃあな。桐生さん、私もう逃げません。5代目風彫りを継ぎます。ありがとうございました。A ver, o dragón dorado está guapo, pero la verdad es que nunca me tatuaría un dragón. No me gustan, la verdad. Ya van a ser los 10, Sayama me está esperando en el puente. Si hay algún animal o así que tatuaría en la espalda sería un corvo. Un corvo ahí enorme. Eso sí que tatuaría. さあ、行くか。どうした？昨日の夜、今までのこと整理してたら嫌な予感がしてきてね。嫌な予感？ええ。私がジンゴン派の生き残りじゃないかと思って。どういうことだ？ママの言っていたことから推測して、私の両親が20数年前東上界に殺されたとするなら、両親は東上界に敵対していた人言派の人間って考えるのが自然じゃない？お前も人言派の生き残り。そう考えてもおかしくないでしょ。村井に会いに行くのはやめるか。自分の過去から逃げたくない。行きましょう。
A ver, se eu quitar de fumar, mille. Un corvo, non me jodas, o cara tamén me pan, daí eu devoro un corvo. E que queres que diga? Sí, sempre me gustaron bastante. Jefe me dijo que Murai estaba en un sitio llamado Keima. Necesito escuchar lo que tiene que decir. ¿Estás segura de esto, Sayama? No tienes de qué preocuparte. Lo que sea que él diga podré soportar. Pero primero debemos encontrar ese supuesto lugar. También me dijo de tatuaje tal, que digo, si tatuaría un corvo, pero. ¡Ay, bastardo! ¡Sal de enriba miña! Y ahora mire esta. Uy, no, eso no. Este. Dios, la verdad es que se carga o head cagando hacia, Joder, un pito aquí, son 20 anos de mala sorte. Daquela esta muller e vai acabar morrendo. Predecido polo Maroñas, Espera, vamos a comer aquí. E pisei o saco de esterco. Oi, aquí xa me conocen. Vamos logo montar algún nivelico, non? Full ataque ou mirarei outra cosa? Ti crees que acabarán xuntos? Eu penso que non, Algo ten que pasar. Aquí Kiryu pasa como a min, non pode ser feliz. Kiryu está reservando a Haruki. O máis depravado do clan Toyo. Bueno, ele asegura o gen. Me cago en diola, que eso sí é o batallón. No te molestes, me gustó esa toqueteada que me diste, grandullón. Disculpe. Ay, no te hagas, esa mirada de león hambriento la puede ver hasta un ciego. Esto es un malentendido, no tengo esas intenciones. No lo dudo, apuesto a que él solo pensar en manosearme te tiene más prendido que el mismo infierno. Esta señora debe estar mal de la cabeza. ¡Oh, batallón! É o batallón, Etsuko contraataca. ¿Qué Etsuko? O batallón. Sí, definitivamente está loca. Ninguna mujer en su sano juicio saldría a la calle vestida así. Ahora me sacas las medidas. Parece que la abstinencia te ha de querer algo conmigo, Sabe, tengo cosas que hacer. Siento verlo chocado antes. Vuelve aquí, maldita bruja. Oh. ¿Tú también quieres un pedacito de esta dama? Mala suerte, porque no me atraen los hombres con delantal, muchacho. No me salgas con eso, vi cómo robabas, Lo único que robo son corazones, hijo. Ya te digo que te confundes de mujer. En fin, ya estaba a punto de irme. Voy a tener una cita con este hombre tan fibroso. Cierto, grandullón. ¿Verdad? No deberías mostrar tanto tu fetiche de abuela. No deberías mostrar tanto tu fetiche de abuelas en público, amigo. Como sea, va a pagar lo que ella robó. Un momento, yo choqué con ella por accidente.
Oh, Sasaki, encontré a la abuela que viste en las cámaras, ya le estoy cobrando. Ah, es que revisé otra vez las grabaciones y resulta que ella no fue. ¿Cómo? Entonces esta bruja es inocente, lo siento, todo esto fue por mi culpa. Te lo dije, esas acusaciones harán que la gente piense cosas de mí, así que o me dan cupones o los demando. Tienes razón, es prácticamente una calumnia. Deberías perdonarlos. Un segundo, usted no fue. ¿Qué pasa si dije? Un segundo, entonces usted no fue. Dudaste de mí, soy una ciudadana modelo, no una criminal cualquiera. Sí, eso parece. Las grabaciones no mienten, ella no fue, lo siento mucho. Con lo siento no basta, si se va a disculpar con el corazón, cupones tendrán que darme con más razón. ¿Qué sucede, jefe? Ah, Kadawaki-chan, esta bruja nos intenta extorsionar para darle cupones. ¿Extorsionarles? Ustedes fueron los que empezaron. Mire, señora, este gerente la ha entendido muy bien durante mucho tiempo. ¿Por qué no simplemente se va a su casa? Es lo más sensato que puedo hacer. Oh, ¿es que me voy a quedar de brazos cruzados después de lo que me hayan lastimado así el orgullo? No pienso hacerle caso a un muchachito con cara de sapo. Será mejor que cierres la maldita boca, bruja pelo payaso. Ah, ¿con qué quieres pelear, ¿Acaso no sabes con quién hablas, hijo? No me llaman o batallón por nada. ¿A quién le importa? Te voy a rajar esa cara. Esta señora se está metiendo en un grave problema. Te voy a enseñar por qué no se jode con la yakuza. Tranquilo, que llevas a clavar una puñalada, abuela. ¿Qué putas haces? ¿Cómo te atreves a ponerte así por una simple anciana? ¿Es que no tienes vergüenza? Mi héroe. Ah, sí, para serte sincero, dudo que sea rival para ella. ¿Qué dijiste? No sé por qué, pero siento que es imposible que un matón de pacotilla como tú sea capaz de tocarlo en pelo. Con que es imposible para mí, entonces le daré una golpiza a esa vieja parlanchina después de matarte. Tita es esa, pero teño unha destas. Mire, por donde entra sale. E despois así, ¡ping! Hai que facer así o combo. ¡Zaca! Cando menos lo esperas, ábrete un canal como un cocho. E despois facerlle así. ¡Zaca! Mi madriña, esas puñaladas, como arreglan aún. Está bien, te la dejo pasar por esta ocasión, pero será mejor que estés alerta a partir de ahora, grandote. Carallo, que rápido lle pasou as apuñaladas as puñaladas, perdón, a barriga. Aí marcharon rapidamente. Aparece Majima de Salvador, imaginas. ¿Cómo fue que me metí en esto? Mi ángel de la guarda, me salvaste. Ahora o batallón faiche aí un servicio completo gratuito. Toma, quiero que te quedes con esto. Dulce de la abuela. Gracias. No sabes dónde estuvo. Por ese dulce de la abuela. Oye, ahora que te veo de cerca, eres bastante guapo. Perdona. Ay, me llegan recuerdos de ese muchacho tan bello con un parche en el ojo que me rescató aquella vez. Ahí está Majima. Ah, qué bueno. Oiga, ya me tengo que ir. No tan rápido, grandellón. Mi corazón no se ha acelerado así desde hace ya 20 años. De aquí no te escapas. No, por favor. Moita gracia me dá cando fai aí, Kiryu. Que pasa? Está dando un ataque epiléptico a vello. Ven aquí, papucho. Vou-te papar enteirillo. Prepárate para recibir a la abuela. ¡Salto del tigre! La mira. Ahí. ¿Cómo tiene tanta fuerza? Ven aquí que te voy a papar enteiriño. La virgen. A abuela non perdona, o que perdona morreu na cruz. Te quedaste perplejo, Hace tiempo que no me ponía así de eufórica. Uy, jamás imaginé ver esto cuando me levanté esta mañana. Nos disculpamos nuevamente por el malentendido, señora. No te molestes, este guapetón era toda la compensación que necesitaba. En los tantos combates que he tenido, jamás me he topado con alguien que equipare su fuerza. Me rindo.
Fudiu-no! A velha fudiu a Kiryu! É, fudiu-no! Vino eu! Non, sácate daqui que... ね Disculpe, sabe de algún lugar llamado Queima? O Kiryu tamén quedou marcado. Queima? He oído el nombre, pero no sabría decirte dónde está. Entiendo. Aunque eso fue hace bastante tiempo. De hecho, conocí a alguien que iba todos los días a ese lugar. ¿Sabe algo más? Tal vez. Quizás te pueda contar más a cambio de 30 de los grandes. Muy bien, aquí tiene. Excelente, trato hecho. El tipo del que hablaba se llama Gingaku. Es un adicto a las apuestas. Recuerdo que solía pasárselo en un bar llamado Mino de la calle Shofukucho. Era mellor Shochufuku. É máis fácil de decir e a outra calle que esta. Aunque non sei se seguirá funcionando. Eso é todo lo que sei. Un placer hacer negocios con usted, socio. Bastardo, pelado, cabrón. Deixoume esos 30.000 yens. Que te crees? Que a pasta sale dos ricachóns que van camiñando por aí adiante? Era obvio que aquí había algo, Mira, este é o Mercedes-Benz, ves? Ai, teño medo! Bueno, acabouse, a mí non me toca nada. Outra vez, biches! Pois debe ser do xogo, debe ser do xogo. Aparte, como que me medio teletransporta. Toma a puñalada. Ganoulle os dous. Mi madriña. Vai o cuchillo do carniceiro. O machete, má. Que apuñala, pero ainda sigo sin saber como, pero... E tamén restaura head en 0, Esperas un cuarto de hora que vou regar e cerrar o invernadero. Vai. Eu pensei que xa estabas nel. Aí deitado encima ao lado da horta. Deitado. Aí mirando a ver como crecen. Vai que eu vou farmear logo un anaco aquí. Estaría ben eso de... 行きましょう。もうすぐよ。Cantarlle que britiñas lechugas. Mira como sabes, ves? Un oso hormiguero mató a mi marido. Vamos con este. ¿Qué cojones? Carajo. Este trataba sobre la relación de una viuda y un joven. Se veía bastante forzado. Dejando eso de lado, los osos hormigueros de verdad matan a la gente, eu tamén me pregunto.
しょ Iya tipak makan ke, akvats. 何見とんねん。 Pero vos, que caralho queredes? Moco, un dios, que ten unha boa mala. しばらく寝てろ。行きましょう Dinerito fresco. Conseguí más de lo que necesitaba la última vez que nos vimos. No, tengo que agradecer tu amabilidad. No he dejado de pensar en lo que necesitas desde entonces. Pensé que la mejor forma es ofreciéndote mis servicios, así que aquí estoy. ¿Su servicio? Creo que sabes a dónde quiero llegar. Sé qué tipo de lugar es el que diriges. Si lo hicieras no estarías ofreciendo tus servicios. Un club de cabaret no es apropiado para una dama de esa edad. ¿Cómo que no? Sé lo que es un club de cabaret y quiero volver a la diversión. Espere, ¿volver? Maldición, en su día era arma secreta del club del Sunshine de Sotenbori. Hice dinero, hijo. Vaya, los hombres hacían fila para apreciar mi belleza y podía hablarle sin parar. Ya veo. Muy bella no es, pero admito que tiene talento para hablar como cotorra. El tipo que manejaba el lugar era mi mayor fan. Solo tenía un ojo bueno, pero cuando yo estaba cerca no podía apartarla de mí, ese pervertido. Así que, ¿qué dices? No hay mejor trato en la ciudad que el que te estoy ofreciendo. Un ojo bueno, no me digas que... Bien, si tanto insiste puede entrar. Oh, sí, Etsuko vuelve a las andadas. Manda caracho. Outra vez a vella nas miñas filas pa o cabaret. Non estaba... Ui, que se cerrou a porta. ¿Dónde estará o da acupuntura? Aquí. Bienvenido, ¿quieres recibir tratamiento? Son 5.000 yenes. Lamento que haya tenido que venir, pero si hace el tratamiento, este no tendrá ningún efecto. Tiene que conseguir más experiencia. ¿Pero un qué? ¿Sabe? Hay un calvo raro que se hace llamar señor escurridizo, haciendo de las suyas por Camurocho. Puede que consiga algo de experiencia de él. Solo es una corazonada, pero estoy seguro de que con ese cuerpo puede experimentar el significado de ser ligero y veloz. Señor escurridizo, lo buscaré. Un calvo. Bah, que lle dean ao calvo. Ay, mi madre. Smile Burger. いらっしゃいませ。うまいな。ありがとうございました。 Ah, tremendo problema. Creo que podría usar al primero que veo por ahí caminando. Oiga usted, ¿puedo ayudarle? ¿Está ocupado, señor? Depende. Bueno, ¿le interesaría ser actor de doblaje para un videojuego? Nani? Actor de doblaje. ¿Por qué? ¿Por qué me necesita? Se suponía que debíamos grabar hoy para un juego, pero a uno de nuestros actores le dio carraspera. Ella es nuestro último día en el estudio. Pídeselo a un empleado y ya está, problema resuelto. Espere, no puede irse. Puedo y lo estoy haciendo. ¿Qué
qué mal. Si no encuentro un reemplazo me van a cortar la cabeza. Dios mío, qué estrés. Tal vez debería acabar con todo esto de una vez. Oiga, no se ponga así, es solo un juego. Entonces trabaje para mí, por favor. Hágalo o me suicidaré. Tiene que ser tan melodramático. Espera, ahora que lo escucho detenidamente. Esa voz es tan masculina. Usted nació para ser actor de voz. Este será el momento que define su carrera. Todavía no escucho nada que me convenza de ayudarle. Por favor, su voz es penetrante. Se está acercando demasiado. Vamos, hágalo. Pero no sé ni lo básico sobre actuación de voz. Lo siento, pero no puedo hacerlo. Estará bien, solo lea las líneas como están escritas en el guión. Incluso le pagaré lo que cobra un profesional. ¿No puede buscar a otra persona por ahí? ¿Por qué tengo que ser yo? Porque sí, si no puedo usar su voz en un juego, el mundo jamás conocerá la paz. Se lo suplico, y reitero, me suicidaré. Muy bien. Bueno, ya, si está tan seguro de que soy el indicado para el trabajo, le ayudaré. Gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo se llama? Kiryu. Un placer conocerlo, Kiryu-san. Soy Kikuchi. Estamos grabando en un estudio por aquí cerca. Solo sígueme, estaremos allí en un instante. Le presento a su compañero Kiryu-san. Su nombre es Ryuzaki-san. Espero que podamos trabajar bien juntos. Lo mismo digo. Debí haber preguntado antes, pero Kikuchi, ¿qué tipo de juego estamos grabando? Oh, es un juego cargado de conflictos y drama adolescente. Explora temas como la humanidad, amistad, traición y los lazos que se formaron durante el camino. Lo llamamos Amigo Picante. Madre mía, vaya nombre de mierda. Jamás escuché de él. Bueno, es un género prometedor que se ha popularizado entre las mujeres recientemente. Supongo que eso lo explica. Bueno, ¿a quién debo interpretar? A nuestra protagonista, por supuesto. Su nombre es Abe. Y Ryuzaki-san está interpretando a su amigo de la infancia, Michiui. ¿Qué? Pero si jamás he actuado, ¿cómo se supone que interprete al protagonista? Da igual, me aseguraré de que lo haga bien, no se preocupe por esos detalles. Para contextualizar, los dos empezaron la secundaria en un colegio de hombres llamado St. Andy's Boys Academy. La cortina se levanta en la primera escena con ustedes dos solos, en el salón terminando la jornada escolar. No tenemos mucho tiempo, así que manos a la obra. Aquí está el guión, Kiryu-san. Todo lo que necesitamos es que diga esas líneas en el momento preciso. Ha pasado tiempo desde que tuvimos tiempo para nosotros, Abe. Solo los dos. Me cago en Dios, aquí é un de eróticos de maricos. De homosexuales. Sí, se siente bien estar solos. Sí, tienes razón. Ay, mima. ¿Sabes? Es como si el destino hubiera querido que acabáramos estudiando en Dandy's. Me habría sentido tan solo sin ti. Oye, ¿qué piensas de mí? ¡Ay, mima! ¡Qué de maracos! Eres bastante molesto. Siempre te he visto como un verdadero hombre. Ay, Dios mío. Mira como pon bot sensual, Kiryu, ¿Lo dices en serio? Para mí eres, bueno, todo lo que yo podría desear. Mi amor ideal. Espera, ¿qué? Y ya que estamos los dos solitos, ¿quieres hacer algo conmigo? Quiero que seas mi primera vez. Hacer un concurso de meadas. A ver este. Puedes ser serio por una vez, ¿sabes? No hay algo que desees hacer como amantes. Oh, sí, supongo. Es realmente tan difícil leer las líneas sin inventar nada, Kiryu-san. De verdad. Lo siento, pero este guión es... ¿Acaso dijo amantes? Solo intente ponerse en los zapatos de Abe y lo hará bien. Vamos a intentar otra vez. Puede hacerlo, Kiryu-san. Conocer a tus padres. Espera. Esto está yendo demasiado rápido. Dame algo de tiempo para pensar, Abe. Pero si van a tomar esta relación en serio, no deberían conocer a los padres de cada uno. Su filosofía personal no debería importar, Kiryu-san. Solo sigue el guión. Lo siento, supongo que me estoy metiendo mucho en el papel. Está bien, nueva toma. ¿Estás seguro de que yo soy el indicado? Esto sí que es llegar lejos. No creo poder contenerme más. ¿Estás listo?
Listo por お aquí. 前は一体何を言ってるんだ。 ¿Qué quieres decir, Abby? Tú eres el que se me insinuó. Kiri-san, vamos, esta es una escena crucial. Es un tenso y tierno momento entre dos amigos que están a punto de convertirse en algo más. Hágalo bien. Oh, lo siento, pensé que estabas hablando conmigo, no con Abby. Ya lo tengo. Solo tiene que encontrar una manera de meterse en el personaje y permanecer allí. Ahora vamos, otra toma. La verdad es que me tengo que ir. 悪いな。今から塾に行かないといけないんだ。 Hasta luego. No me mientas, ¿sabes? Entiendo los indirectos, no te gusta, ¿verdad? Kiryu-san, ¿qué hace? Estábamos llegando a la parte buena. Esa línea crearía una ruta completamente diferente. Lo siento, pero es bastante vergonzoso leer esto en voz alta. Bueno, si no puedes soportarlo, nunca terminaremos de grabar. Intentémoslo de nuevo. Sí. 初めてだから。 Pero recuerda que es mi primera vez. Sea amable conmigo. Lo seré, solo afloja los hombros y deja que la situación fluya. Ahora relájate y déjame llevar la iniciativa. No sé si quiere hacer esta parte. Esa cara de disgusto. A mí no hubo otro ahí rindo. Cabrón, como gozas. Ay, qué bueno. Eso tú, ¿quién iba a contar que iba a hacer semejante cosa? おい、 ¡Locochón! Oye, dijiste que esto era un drama adolescente, no una especie de juego sexual. Kiri-san, por favor, los jovencitos se vuelven locos por los juegos de BL estos días. ¿BL? Se refiere a Boys Love. Usted sabe, se refiere a chicos dándose amor. ¿De verdad esto es un género de videojuegos? No deje que le afecte, Kiri-san. Una vez que se metió en el papel, liberó todo su potencial como actor. Tienes razón, no puedo creer que sea un novato. ¿Por qué no se queda e interpreta más papeles con nosotros? Lo siento, pero creo que mi carrera como actor de doblaje terminó antes de siquiera empezar. ¿Y cuán popular dijo que son estos juegos? Me resulta difícil creer que tienen tanta audiencia. Es verdad, Kiryu-san, tenemos chicas haciendo filas inmensas cada vez que sacamos una nueva entrega. No tenía idea, parece que los videojuegos han llegado muy lejos. No se mortifique por ello, Kiryu-san. Ah, y realmente me salvó la vida, pensé que era el fin de todo hasta que pasó frente a mí. Tome, déjeme agradecerle. Traje formal. Bueno, debería irme. Le llamaré cuando llegue la secuela. Ni se le ocurra. Corre, corre. Corre, non vai a se lo demo. Que tan ancha. Pacando aí, a outro esperando. Pacando a toma con o batallón. Ese salto del tigre deixou-nos fascinados a todos. A ver. Ah, fazer a secundaria esta de macarrillas. Dime lo que sabes acerca de Tatsu, pedazo de mierda. No tengo la menor idea de lo que estás hablando. おい、 ¿Quién es ese Tatsu por el que estás preguntando? Vaya, pero si es el idiota de antes, ya te dije que lo olvidaras. Te fuiste el que se acercó a mí primero, ¿recuerdas? Mira, no tengo tiempo para que me andes interrogando, estoy bastante estresado intentando buscar pistas. Sigue molestándome y ya verás cómo te las doy. ¡Ja! Inténtalo. Así que quieres pelear, espero que hayas tenido una buena vida, porque aquí es donde hoy morirás. ¡Patadón! ¡Mira esta patada! ¡Uy! ¡Que fallé! ¡Reintentamos! Ahora, dime lo que quieres saber. Mierda, eres como un maldito mastodonte. Bien, te lo diré, pero no le digas a nadie que lo escuchaste de mí, ¿eh?
Se rumorea que ese tal Tatsu vende prácticamente cualquier cosa, pero tienes que conseguir una entrada de uno de sus clientes habituales. La gente dice que vende mierda de la buena, cosas ilegales, peligrosas. Tú ya sabes... ¡Ay, carallo! Non será o do dragón. Más allá de todo eso, dicen que está operando fuera de Sotenbori. Ni idea de dónde, pero está cerca. Casi puedo leer al tipo. Eso es todo lo que te puedo decir. Me voy. Tiene la cabeza bien puesta, amigo. Tal vez pueda hacer algo por ti. Ese matón es un espira en el culo, husmeando sobre Tatsu y todo eso. Casi me golpea. No sé si esto te ayudará, pero te presentaré a alguien especial. Alguien que sabe más sobre Tatsu. Al tipo le dicen Kinoshita, al norte del puente Bishamon. Él te dirá lo que quieres saber. Así que lo sabías todo el tiempo. Gracias, viejo. Kiryu-san, mi nombre es Kinoshita, encantado de conocerte. Déjame ir al grano. ¿Quieres ver a Tatsu? Así es, entonces voy a tener que hacerte una pequeña prueba primero. Sígueme. Mira, Kiryu-san, no dude de ti, pero no quiero que Tatsu pierda su tiempo con un tipo cualquiera. Déjame adivinar, necesito probarme mi vida. Sí, tengo que ver si es verdad que estás capacitado. Ahora veamos qué tienes. Sí, mira cómo te zarandeo. ¡Hostia! Tan fuerte como esperaba, parece que perdí. Tatsu no debe ser un comerciante cualquiera si es tan difícil llegar a él. No te equivocas, lo siento de nuevo por hacerte esta prueba. De todos modos, ¿conoces al vagabundo que te envió a mí? Se llama Murata. Morata, dice. Ve y dile que me ganaste y llamará a Tatsu. Murata, entendido. Bueno, mi trabajo terminó. Hasta luego. Santo Dios, dai más horas antes de falar aquí. Oi, Murata, ¿verdad? Le gané a Kinoshita. Claro que sí, un tipo como tú podría vencer a un ejército de Kinoshitas. Perdóname por hacerte esas pruebas, no puedo dejar que cualquiera conozca al gran jefe. En fin, déjame llamarlo. Caray. ¿Cómo te va, Murata? Como siempre, tengo un nuevo cliente para ti. Me di cuenta, ¿cómo te llamas, amigo? Kiryu, encantado de conocerte, Kiryu-san. Puedes llamarme Tatsu, veo que ya conoces a mi socio Murata. Sí, encantado de conocerle, no me di cuenta que operaba desde un barco. Me ayuda a mantener la distancia con la gente que no me interesa tratar. Si no me gustan, simplemente me voy y ya está. Pero no te preocupes, no me voy a ir. Te has ganado la oportunidad de ver lo que tengo. Gracias, intentaré aprovecharla al más. Déjame decirte algo, Kiryu-san. Mi familia ha estado haciendo esta mierda por generaciones. Soy el número 15 en una larga línea de Tatsu. Mis ancestros vendían rifles portugueses a Nobunaga hace siglos, para que te hagas una idea. Pero bueno, fin del prólogo, sigamos. Pero, katana, caray. Podo comprar sempre que queira. Aí armouse aí a tienda. Kiryu-san, Ah, Kiryu-san, soy yo.
Minamizawa. Me recuerda el de los luchadores de Marte. Estuve buscando un trabajo a tiempo parcial para ahorrar dinero y entrar al Gran Premio de la Comedia, pero no he tenido suerte. Lo peor es que Kitagawa dijo que me afeitaría la cabeza como un cerdito si no consigo trabajo pronto. ¿Usted no tiene nada para hacer? Minamizawa se ha unido a Construcciones Majima. Disculpa, por casualidad no sabrás quién soy, ¿verdad? No, lo siento. Claro, por supuesto que no, debería haberlo sabido. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te sucede? Estaba bajando por esas escaleras y creo que me caí. No recuerdo nada antes de eso. He estado preguntando a todos los que pasan desde entonces. Tiene que haber alguien en esta ciudad que me conozca, ¿sabes? Tal vez, pero nosotros no nos conocemos. Mierda, ¿cómo voy a recuperar la memoria ahora? Siento que también había algo importante que tenía que hacer ahí. ¿Crees que hay alguna manera de solucionar esto? Golpéate la cabeza, Trey. Deberías ir a un hospital. Realmente deberías ir a un hospital. Tal vez ellos puedan ayudarte a resolver este problema. En eso no te equivocas, pero no llevo ningún tipo de identificación encima, ni siquiera una tarjeta de seguro. Ahora sería una causa perdida. Además, siento que hay algo que debería estar haciendo ahora. Si tan solo hubiera una manera de recordar todo rápidamente, en ese caso, tal vez si te golpeo unas cuantas veces, el impacto de los golpes te ayude a recordarlo todo. Hombre, eso es brillante. Vamos, golpeemos justo en la cabeza. Era una broma. ¿Has revisado en tus bolsillos si hay algo que pueda ayudarte a recordar? No, déjame que eche un vistazo. Tengo una especie de nota. ¿Qué es lo que dice? 10 millones antes de que acabe el día. ¿Crees que he ganado la lotería o algo? Tal vez es un recordatorio para cobrar mis ganancias. Es realmente una manera muy optimista de ver una nota como esa, pero parece importante. Tengo que acordarme cuanto antes. Vamos, amigo, dame uno o dos golpes. 2 buenos golpes. No te demandaré ni nada, lo prometo. ¿Estás seguro? Bueno, supongo que algunos problemas solo necesitan ser resueltos con los puños, pero no me culpes si esto acaba haciendo más daño de lo que te ayuda. Muchas gracias, amigo. Permíteme darte las gracias por adelantado. Pero asegúrate de no solo patearme el culo, vale. Tienes que hacer algo que envíe un verdadero shock a mi cerebro. Un shock, Está bien. En ese caso, asegúrate de pelear también, o se verá muy mal para cualquiera que vea esto. Ah, eso está fácil, mira, así. Espera. Non lle podo facer o head. Oh, mira, tamén te podo despejar as ideas con a desta. Un super golpe. Quedou seco. Que diablos estás haciendo? Te pedí que me dieras un shock eléctrico, non unha paliza. Uf, que voy a hacer? Ah, vale, quere que o electrifique aí. Bzz. Ai, pero non... Non teño nada aquí encima, no. Cachis. Pero non ter nada. Retornei, tuvo o meu abuelo do gente teu que estou que pasei na cocina. Con desastres. Daquela, mi madriña. Hai unhas risas boteinas aquí, unhas risas boteinas. Unhas boas risas boteinas. Fixen aí unha secundaria. Era para que fixera a voz dun doblador doblador de voz dun xogo. E resulta que era un xogo deses de maracos. E ao final de todo, eso te lo que ver, eso te lo que ver. Que é moi chistoso. Chaleco antibalas militar, la virgen. Sí, a verdade é que sí, eu non contaba con que a misión fora así tan chistosa, pero bueno, tela grabado.
A verdade é que non me esperaba, foi moi inesperado. Dios, onde carallo estou? Pois mira que ben, xa estamos cerca da misión. Pero eso sí, espera un momentinho, vou encher o bebedeiro para fora porque estou morrendo que sede, macho. Bueno, non, espera que teño aquí para beber. Vai, igualmente vou levar esta a cocina. Bendito internet. Non todo de internet vai ser unha puta basura, non? Algo bo entre tanta merda ten que ter. Vou botar un traguito que dói máis horxa, me cae. Esencia de sadismo. Una habilidad cooperativa realizada con una aliada local. Golpea a tu enemigo donde más le duele. Mira. Pisa pelotas. Buenísimo, Aliado local. ¿Quién é ese? Cuando estés cerca de takoyaki francés en Setembori. Para aclarar, whisky ou ron, carai. Nunca provei, a verdad. Ningún dos dos. Pichuchiña. Vámonos. Oh. Oh. Hay que mirar todo, compañero. Hai un xogo.
que acordoume agora a ver isto, que me chamou bastante a atención, que é de peleas, porque vino que era dos meus que lle pega a Valentine's. E fixo unha gracia porque é un xogo que lle chaman Guilty Gears. É como unha especie de Tekken pero con personajes anime. E hai un tipo que é como unha especie de médico. E o seu ataque especial é agarrar unha especie de camillas desas, colle carreirilla e zas! Dalle na espinilla. E cando lle dá na espinilla, o que lle das pon aí unha cara en plan... Se nota que este cartel lleva ahí sus años. Mira, tiene un número de teléfono, lo anotaré. Deberíamos llamarlo. Cuando desees realizar una llamada, seleccione... ¿Qué dices do Blackjack? Oh. Voy. Hola. Quería preguntarte si sabías de algún lugar que se llama Cayman. Hay una hostess muy popular que trabaja en el club Red Sirloin. Se llama Yukina Chan. Su fama se debe a lo grandes que son sus melones. ¿Me dices sus medidas? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy preguntando? Creo que era 109, ¿no? Cago en Dios. Sería 101. ¡Ah! Teño que ir mirar. No, vou volver a probar. Oh. Voy. Uy. Pero, será que teño que poñer en plan ao revés? Teño que poñer o número... Pasa que... Xa foi correndo veres. No, non debe ser ese tamaño. Ah, vale, está ali señalado, vale. Sei que hai un fulano que di as medidas de... Vamos, pues mira, que tamén consigue unha escopeta. Bueno, logo me tumbaron. Ui.しばらく寝てろ。O que pasa é que xa mo marca no mapa.
Pero acórdame o que falaba de Yukina Chan e decía as medidas. Eu xa non me acordo, eu creo que unha delas era 109. Pero non sei se é 0,109 ou 190. 110, 100, 109.おおい 110, 100, 109. Correcto. Vayan a Mino a relajarse y disfrutar un rato. A fiel recortada. La puerta está abierta. Qué extraño. Uf, ¿qué es eso? Parece que este lugar lleva tiempo abandonado. Está notable sobre las piezas de shogi. De izquierda a derecha aparecen Rey General de Oro, bla bla bla. Ah, no, esto está en pinta de ser y... Una caja fuerte, quizás tenga algo que nos sirva. Pismara de... Pues qué puto asco. Vamos a leer el papelito otra vez. Rey, general... Bueno, rey, oro, plata, peón. Merda, coño, que yo quería dar a... Este es un tablero de shogi con piezas. De izquierda a derecha hay un general de oro, un rey... No, espera. Un general de oro. Una torre. Un peón. Un alfil y un general de plata. Vale. 5 8 5 8 1 5 8 1 no, 5 8 2 5 8 2 4. Oi. Ahí está. Boleto de accionista. Hola. Bien hecho. Fue sencillo, ¿no? Ahora quiere que pides un regalo de Navidad en cambio. Ahí mismo. Gracias, Moroñas, gracias. Que sería de min sin ti? Fixéchelo ti solín? Ahora era perfecto para mandarche o vídeo de Tristán falando yo a Duki. Lo hiciste tú solito. Quiero un regalo de Navidad. No, ya veo, toma esto, por favor.
Hai algo duro na comida. Espera que agora teño que poñelo, senón non vivo tranquilo. Senón non queda gusto. Donde o tiña? Espera. No, era aquí. Bueno, mandei no polo WhatsApp, así que... Dios, o que pasa que se jardan... Jardanse todas. Que carallo aquí as porcadas do Yu-Gi-Oh! No afectará a mi compañero. Tus bolas peludas no aguantarán mucho tiempo. Tus bolas peludas. Hostia, pero sabes unha cousa? Non me aparece... aquí está, grabacións. No sé, pero una cosa está muy clara, tío. A vosotros no os tienen mucho aprecio. Vale, Sherlock, eres muy listo, tío. ¿Se te ha ocurrido a ti solito o te ha ayudado alguien? Vale, muy listo, Sherlock. ¿Se te ha ocurrido a ti solito o te ha ayudado alguien? Qué cabrón son, son cabrón, Era unha broma, era por facer aí, por rir unha naca. Hai algo duro na comida. Os dentes. Pieza Ryuma. Quen é ese tolo que fala? Un desgraciado. Que bien. Encontré isto na comida. Unha pieza de shogi, por lo que dices se dá. No, pero si eres tú, socio. Que casualidad haberte encontrado por aquí. ¿No conociste a Ginkaku? Yeah. No, pero me dieron esta pieza de shogi en el último acertijo de Sorbí. ¿Ah, sí? Mira nada más. Esa es una pieza de Ryuma, ¿no? ¿Por qué no me la das, socio? Seguro que me sirve más a mí que a ti. No entiendo qué tiene de especial esta pieza. Por eso, dámela, no tienes ni idea de para qué sirve. No pensamos dársela así sin más. Primero explíquenos por qué tanta urgencia. Cierra la boca, estúpida cotorra. Denme esa pieza y ya verán. Pero ¿por dónde vas, pelao? Si encima... Ay, perdón, a navajo, cabrón. Vas despabilado, doble patada. Espera que este... A calva... Puñémoslle... Toma puñalada. Boa rola lle puxeron aí para fender ao calva. Eso que non contaba cunha destas. Vamos a rematar con machete. ¡Zaca! Malditos. Ahora explícanos por qué quieres tanto esta pieza. Es tu turno de ser la cotorra. Esa pieza fue creada por un maestro y es considerada un tesoro entre los jugadores del shogi. Es un boleto para entrar a los salones de shogi más secretos de la ciudad. Cualquier jugador experto en materia por una. Eu regalo. Han logrado salvarse de mis garras, por ahora. Pero no tendré piedad para la próxima. Ese NPC foi creado por rabia aos xogadores de shogi. Sí, a verdad, e a punto tuvo de pasarlle o machete de carniceiro así na cabeza e abrirlle a cabeza como se foran dúas cuncas, unha por un lado e outra por outro. Te felicito, es unha pieza bastante anhelada. Tendría cuidado de ser tú. ¿Cuánto máis va a continuar su juego? ¿No te pareció entretenido? Bueno, para mí lo es. Solo quiero saber dónde está Keima. Señale la pieza a Santa Claus y su reino de nariz roja te mostrará el camino. ¿Santa Claus? Esto se está poniendo cada vez más ridículo. Ya revelé una pista, que tu juego te lleve a la victoria. A ver, ¿dónde estoy para empezar? Ah, vale. Pues nada, vamos empezando por la izquierda para abajo. Ah, qué bastardo.
con furia. たく時間食っちまった。もうすぐよ。着いたわ。おい Disculpe, de casualidad usted es Santa Claus. ¿Eh? ¿Por qué me preguntas eso? Ni te conozco, lo siento, lo confundí con alguien más. ¿Es que acaso eres estúpido? Si tanto buscas a Santa, aquí tienes un regalito. ¿Cómo cojo su puta madre? Pero esto fue chejar en chereo, cabrón. Pero ti, me reviento do carallo. Que te vapuleo de un lado para otro como si fueras un trapo. Que lle peguei unha patada a maceta de ninja aí no medio da cabeza. Ai, cabrón. Acabouse o show. Iso estuvo ben, estuvo ben, hai que admitirle que estuvo ben. Cabeza de esterco, onde vas? O miñoquiño es este. Toma ganchaco aí a cara. 時間食っちまった。 No lo era, hay que seguir buscando. もうすぐよ。着いたわ。おい Disculpe, de casualidad usted es Santa Claus. ¿Acaso estar borracho? Lo siento, lo confundí con alguien. Detente ahí, no me gustó nada que me confundieras con un panzón. Me las vas a pagar. Dios, pero estos entran ya, vamos. Ya entran caman levantados, cabrones. Ojo. Ojo. Ah. Pero tipo. Macaquinho. Macaquinho do carallo. ¡Fum! Que te parto así a mitad. ¡Ay, ay, ay, ay! A nova ofensa a peña, chamar santa a xente, verdad? No lo era, hay que seguir buscando. Pena non poder fonder esas mesas todas. ¿Qué quieren? Le enseño la pieza. Esa es quien los envió, Ginkaku. No sé cómo la consiguieron, pero en fin, eso no es asunto mío. Sígueme. Sígueme, perdón. Este es el lugar. Parece un cuchitril podre. Pois porque é un cuchitril podre. Parece non, é un cuchitril podre. Pena que non rebentaran as fichas aí como se foran barrenos. ¡Bum! E os chinos aí todos espantados correndo. Koko wa Abeku ga kuru toko ya nai wa.
杉浦平之助の作品やないか。よう手に入れたの。ほんで誰と指したんや。村井だ。村井。村井という男よ。Immagina, sto collocando una ficha. Pash! あなたが村井さんね。Attaccamos as fichas. これは昭和59年名人戦最終局の142手目の場面や。ここで挑戦者の薮田は5-8馬と指して勝負に出た。だがこれが敗因で薮田は負けた。4-3に陣を固めるのが定石なことは Uccino queda negro. 誰でもわかるのに、薮田はなぜか勝負に出た。皆はボンミスや言うが、わしにはそうは思えんかった。聞きたいことがあるんです。若い女子に答えられるようなことは何一つあらへん。府警の別所からあなたのことを聞いてきたんです。安心してください。私は別所の部下です。人言派のことをお聞きしたいんです。20数年前のカムロ町での事件覚えていますよね。私もその時に生き残った一人かもしれないんです。あの時現場にまだ物心がつかない子供はいませんでしたか。一人おった。詳しく聞かせてください。何も知らんでも生きていけるのならその方がいい。教えてください。薮田は名人戦に負けた後、公式戦から遠ざかって酒を浴びるほど飲んで体を壊して死んでしもた。絶対に名人になるんやと思っとったが、多分己の実力じゃ無理やいうことを悟ったんや。それが自分の運命やとな。せやから最後に自分らしい手をさして死を選んだんや。人の人生っちゅうのは残酷や。あんたは今まで過去を知らんでも生きてこれたんや。余計なことを知っていらぬ運命を背負うことはない。どんな過去でも受け止める覚悟はできています。だからあなたに会いに来たんです。お願いします。教えてください。話を聞くまで帰りません。お願いします。ありゃクリスマスの夜やった。クリスマス。お祭り気分のわしらの隙をつくように堂島組が襲ってきて、アジトにいた構成員は次々と葬られた。けどあなたは Fue muy fino, ¿verdad? 運よく生き残った。ああなたは河原さんと別所さんの助けで関西に逃れたのね。せやけど本国から送られてきた構成員に居場所を突き止められてしもた。だがわしはこうして生き延びることができた。どうして？仲間を撃ったんや。生き残った他の2人を撃ったの？ちゃう。キム・デジンとジヨンミンやない。キム・デジンとジヨンミン。当時2人は16歳やったが、なぜか難を逃れた。その後の行方はわからん。それじゃあ、あなたが撃った仲間っていうのは誰なの？実は
あと2人おったんや、生き残りが。それはボスの女房とその子供や。子供？함정이 아니야. 내가 죽어도 조직은 영원해. 두고 봐라. Traidor. 시카시로. 고도모 단노. 형님. O puto Shimano ahí sin chaqueta ni 通 nada. が外れてわしは生き残ってしもた。それからモライという名前をもらってこうして生き延びとるんや。じゃあ狭山の父親は鎮魂派のボス。その後ボスの奥さんと子供はどこへ？河原さんがこっちへ逃がしたんや。じゃああなたは自分が助かりたいためにその親子を本国の組織に売ったのね。その後その2人がどうなったかは知らんがな。母親は死んで子供だけが助かったのよ。ほんまあんたがあん時の子供なんか。その子の父親を殺したのは誰なの？名前は知らんが顔はよう覚えとる。ひげを生やした男やった。それは風間のおやっさんだ。俺を育ててくれたあの風間慎太郎だ。本当に？ああ、俺もその場にいた。Puñaló uno como un porco. Meto cuchillo, saco tripas. 鎮魂派の連中か。そうだ。ビルの爆破も誘拐もてめえらの仕業だな。そうだとも。あんたには礼を言う。その裏切り者の居場所を突き止めてくれたんだからな。この男に手出しする前に合田会長の居場所を吐かせてやる。無駄や。そいつらは本国の精鋭部隊や。絶対に口を割るようなことはせん。さあ、合田会長の居場所を教えてもらおうか。その前にあの世に送ってやる。Oi, pero teñen todos navallas, carallo. Pero a miña é máis grande. Cojo un dios. Que o desfajo unha nada. Cagaba de pasar aí.
Cae un chino por ahí, oh. Ehi, rompo gli crani. Trai paqui! A mesa do... Rompín a mesa do xogo, pero a este xa lle plantamos a mesa así no peito. Deixou xogou! Cuidado que tamén leva a outra. A pouco máis de dou dar unha patada na... Aí, se va colado de Yakuza. Dime onde está, miñoca. Aí vai. Bueno, non foi tan profundo, co cuchilla que tiveiro. Carai.それが人言派の掟や。わしも掟に従っておけばよかったんや。昔他人様に散々迷惑をかけた男が人並みに幸せな生活を送りたいなどと思ったんが間違いやったんや。目に逆らったらあかんのや。Vello, deixo o drama que só che clavar un cachiño dunha punta, non me toco los huevos. あの世でおふくろさんに娘さんは立派になったと報告しとくわ。幸せになるんやで。Ah, bueno. Fixo un harakiri. Morreu. A ver, tranquilízate. Nada, Kiryu, quen se lle conte. El castillo de Osaka. E agora que vas facer? Meter un cartucho de dinamita na tumba de Kazama ou...? 話聞いてくれるか。あのクリスマスの夜、俺は堂島組の事務所に行った。De lle botar a culpa a Kiryu. É capaz, de botarlle a culpa a Kiryu. 風間のおやっさんは毎年クリスマスになると俺たちの個人ひまわりへ顔を出してくれていた。だがあの日おやっさんは来なかった。俺はおやっさんに何かあったのかと思い一人カムロ町へと向かった。 Caralho! Aí temos a Kiryu de cativo. 何しに来た？お話があるんです。今日はダメだ。帰る。いつもは優しいおやっさんだったがその時は違った。俺は気になっておやっさんの後を追った。おやっさんは組の指示に逆らって人言派を逃がすつもりでいた。俺はそんなことも知らずに。お前が俺たちを逃がしてくれるというのか。
ただしこの町から出ていくことが条件だ。罠じゃないだろうな。二人の会話は聞こえなかった。俺はおやっさんが危ないと思い体を張って助けようと思った。仲間を呼んで裏口から逃げるんだ。このままだと全滅するのは時間の問題だ。俺を信用しろ。カズマ、やはり罠だったんだな。待て、そいつは登場界の人間じゃない。風間さんが危ないと思ったから。Manda gareggio. 내가 죽어도 조직은 영원해. 두고 봐라. 카자마のおやっさんは俺を助けようとしてその男を撃ったんだ。俺がその男、お前の父親を殺したようなもんなんだ。俺を撃たないのか。どんな償いでもすると言ったろう。かっこつけるのもいい加減にして。親の敵を取らせれば自分が犯した罪が軽くなるとでも思ってんの？罪を償うから俺を殺せだなんて。A ver. 人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。Relajadvos un pouquiño todos que esa xente non repartía flores precisamente, que asesinaron un montón de xente, que era un puto caos na cidade. O sea que mataron ao puto jefe, que sabe Dios a canta xente matarían ou ordenaron que matara. Así que relajadvos un pouco, que aquí o único que morriu foi un puto asesino, un puto líder dos asesinos, así que bueno. Esta canción罪を償うから俺を殺せだなんて。人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。すんません。que acaba de pasar? Unha puñalada. Señora, en vez de correr hay que llamar.
Eso que é para matar, só. Se esa é a tontería máis grande que podes facer. Non paro de sangrar, ese cuchillo estaba envenenado. Tengo que llegar a Aloy antes de que me desmaye. Mi madriña do Carme. Ui. Me cago en Dios, que non vai dereito, que se me tambalea. Pide un taxi. Pues era o propio, risas son risas, pero era o propio. Esto vai a acabar en peleas. Ai, pois non. Eso non é sangre.合流会は蒼天堀のあたりで派手にやったせやな。あれは韓国の連中が勝手に跳ねただけ。ほう、今まで散々奴らつこて大騒ぎしとってやないか。まあほとんどが空騒ぎで終わっとるがな。喧嘩売っとんのか。挑発に乗るな。お前も少しは大人になったの。せやけど近江連合の跡目はもうわしのもんや。うりおおつこて桐生の首取るで。お前らしい作戦だな、戦国。桐生っちゅうやつ半端なことやたぶらんらしいからの。勝手にせえ。Muito trincado de culo. やり方で登場会と桐生やるだけじゃ。よっしゃ。ほな一丁派手に近江の後目合戦といこうやないか。Non hai ningunha risa mellor que a de Majima aí. まだ無理したらあかんよ。さっきそこに座っていたのは河原さん。Esta tipo ten o ceo Hanawa. ああ、カオルのことでちょっとな。彼女のことで。まあそんなことよりこれ。これはねえ知らんけどあんたのジャケットに入っとったで。いつの間に。あの時。まさか。止めても無駄や思うけどその傷や。無理したら命取りになるで。
彼女は来なかったか。カオルのことやったらカーラさんに任しとき。ええか、くれぐれも無理せんとな。Claro, 2 por 1. Habla con Kiri. ¿Quién era? ¿Dónde consiguió este nombre? Eso es lo último de lo que deberías preocuparte. ¿Quieres a Haruka con vida? Pues escúchame con atención. ¿Qué? ¿Dónde está ella? No te llamé para que me hicieras preguntas. Si quieres recuperarla, venga al centro de golf Yokobori. Voy. Daddy, ¿quién eres? Pues allí me verá, aunque juraría haber oído esa voz antes. Dios, mira, xa está para correr. Bastar... Uy, é isto? Bastardos. Senón despois non pode chinconear nela cando medre. Ou sin medrar. La Virgen. Si, se vou eu así por Carballo adiante, aí ven Ciudad unha volta. Taku, 時間食っちまった。気に入ったぜ。さあ、行くか。Non hai empeñalada que o freno, Super Kiri. É o máis depravado do clan Toyo. Gitano. Bueno, chámanse Gitano, pero Gitano. しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。 Hasta que al fin apareciste, pensé que habías decidido abandonar a la chiquilla. ¿Dónde está Haruka? ¿Eres de la familia de Sengoku? No sé de qué me hablas, aunque da igual, no vas a salir vivo de aquí. Así falta un chorrito de sangre de apuñalada para darle gusto. ¡Ay! Que quedó aparvado. Bastardo, cabrón, pero ti... Dalle na ferida que dá o home tes. Dios. La Virgen.
Dios, esa cabezaza hasta me quitó un head. ¡Uepa! ¡Qué salto, güey! Con tu parida bonita, ¿Dónde tienen a Haruka? ¿En dónde estás, Sengoku? Solo me ordenaron matarte, no tengo ni condenada idea de lo otro. ¿Dónde dime quién es tu jefe? Contéstame o quería que abras la boca a golpes. Ya, me contrataron por internet, no sé quién es. Fue todo de manera anónima. Maldición. Kiryu-han, te tengo noticias, pero no muy buenas. Estoy en el paseo del río, así que ven rápido. Iré hacia allá, gracias, Kurowake. Hoxe é Eurovisión. Ai, si, tamén sei que vai ir Gabri Ponte. Vai ir Gabri Ponte por non sei quen. San Marino, creo que me pareceu... Me parece recordar. Pode ser que non me acordaba cando era, se era hoxe ou... Eu sí que non me acordaba. Ah, Kiryu-han, qué bueno que viniste, amigo mío. Sí, vas a contarme las malas noticias para que no sean sobre Haruka. Bueno, es que me temo que eso no te lo puedo contar. ¿Cómo? Verás, ya me contaron que pudiste con el peso pesado del centro del golf. Vino desde Hiroshima para ese trabajo, no creí que fueras tan fuerte. Eso fue completamente inesperado. No me digas que, sabes, todo este tiempo solo he sido tu aliado por conveniencia propia. Algo me decía que un día me haría millonario contigo, Kiryu-han. Fue solo cuestión de tiempo. Y ya llegó el momento de cobrar mi recompensa. ¿Tú fuiste quien contrató a ese sujeto? Entonces ya sabías todo desde el primer momento. Uy, yo y mi bocota, creo que ya ha sido mucho parloteo. ¿Por qué no mejor pasamos a la acción? Bastardo, tío, o único que mereces agora é beber a auga toda que hai no río. Aí ponte a mítico dos meus anos mozos. Ai, xa o sei que eu... Gabri Ponte escoitei as cancións casi todas. Que Gabriel máis eu tiñamos un montón de discos e todo, a vaina. Has sido buen amigo y todo, pero para mí el dinero es lo primero, estás acabado. No te vas a liberar. Bastardo, cabrón. Pero, tío, ti xa de primeiro, xa vas pa a puta auga. Ou queres ir ti? Por que non? O gordo non, que o gordo pesa moito. Espera.
Mira dónde está Haruka. Habla. Puedo lanzarte al río si no quieres abrir la boca. Fue Saki, él me contrató. Me prometió que si te pateaba el trasero me pagaría 10 millones. El dinero siempre ha sido mi punto débil. Y además, si uno quiere que le vaya bien en este lugar, siempre hay que tener buenas migas con Sengoku. ¿Dónde está Saki? Escondido en la clínica de acupuntura. Bastardo. Saki no puede esconderse de mí. Cada vez vestido como Horda Panorama. Otro ricachón. Si tan solo tuviera 20 años menos. Katana de palo santo. Outro veo presa. Da acupuntura nada, sígueme dicindo que hai un pelao aí escorridizo. E non me deixa mellorar as habilidades ou asimilar o que merda se é iso que acupuntura. Oi. Saki, ai, pero como... Pero como vai escapar un vello de ti? Se mandas unha patada nas rodillas que o deixas torto aí xa, aí deixalo aí tullido. Mierda, carallo, ten unha navalla. Además, unha canción de que é duro. Xa está o vello. Xogo. Ai, mi ma... La virgen. Ei, vai, agora como vai morder o cachiño de carne que lle poñen no ramen. Agora xa ten que tomar a hoja sola, que non é nin capaz de triturar os fideos. Ai, mi ma, que lle arrancou o dente aí co alicate. ¡Pas! No tienes escapatoria, así que habla. Dime dónde está Sengoku y también Haruka. Si no quieres perder los restos de los dentes. Si te lo digo me van a matar. ¿No quieres hablar? Bien. Entonces me aseguraré de que esta sea tu hora. ¡No! Espera, me están llamando. Hola, ¿cómo? Entonces, ¿para qué? Sengoku Han dice que te lleve con él. Probablemente me quieran muerto, no pienso acompañar. ¿Dónde está él? En el castillo de Osaka. Sabrás el porqué del nombre cuando lo veas. ¿El castillo de Osaka? Ay, mira, sé que acabamos de pelear y todo, pero Sengoku definitivamente me quiere muerto. Quería preguntarte si podrías protegerme de ellos. Ni lo sueñes, te tocará rezarle a Dios por mientras. Estoy acabado. Vamos a comprar aquí unas agujas. Dios, dame un segundo. Dentro del bello rancio queda un de trofeo de guerra.
Ai, certo, certo. それでは出発。Caralho, para Dios bendito. Vai partire Chinook Day. 天守閣におるわ。まあ最上階までたどり着くのは無理やろな。こいつの弾取ったれや。ここがお前の墓場や。 Manda caralho. 호호. 아, 호호. Close it. Ui. Ai! Não te giro as pernas aqui, eu não queria subir. Ma cago la puta, ma cago la puta. La virgen. Entre a bebida é que teño subido das armas ao máximo, reventir de duas tajadas. Por aí. Vale, creo que agora quedei-me ca... Si, ca arma.
Merda, encima non era por aí, que era por aquí. A arma é lenta de cojones, Kiryu Madrean de ninjas, que non diría. O qué? Até dentista de como... Hombre. Ese creo que xa se matou el solo. Ai non. Moi listos tampouco son para meter semejante metralletón aquí da época da Ana da Pera, pero aquí apuntando cara a eles, non? Moi de listos non parece. Se for ao revés, pois ainda teria un sentido, pero... Ui. É das que me gustan. Madre do cara. Verdad, digo eu. Dios, que montón de experiencia me dou aí. Yo, ここまでたどり着いたわ。A ver, Monkey Ball. 戦国。まあ待て。はるか。はるかを離せ。そないなでかい声出されたら、わしのペットが目覚ましてしまうやないか。バイト。バイトでいいよ。こいつら腹すかしとってのう。悪いけど、餌になったりいや。骨まで噛み砕いたんや。Ay, caralho, este era o que menos me esperaba, Pena, non creo que lle poida facer Vegeta, pero estaría ben, sacar os dentes. Madre. Carallo, que rápido son os fillos de putana. Ai. Uepa, que me vai levantar no aire. Pero...
Bueno, querido Dios santo bendito. Mira como forcejea con tigre. Carallo, aí sí que lle fixo pupita, Bueno, xa está visto que Kiryu mate coa pelota de... Ven aquí, pedazo de mierda. Dios. Rebótame os puñetazos no pelexo do animal. Dios, ao bebelo de ataque. Acabouse o chorrollo. Básicamente. Mira, de un puñetazo no medio do cráneo queda o animal sin sentido. Manda carache. E olvidámonos de que ten unha puñalada encima, Mira o mono como corre. Estábamos falando de que ten unha puñalada en riba. Peleo contra un tigre con unha puñalada, posta. ピュージ何しとるんやお前このおっさんの遊びに付き合わされてほんまご苦労やったなこらまたんかい何の真似や¿Qué pasó? ¿Qué hubo o qué? La Virgen, vaya navallada no peito, Aí vai o mono a carallo. Acuchillou a chita. Kore de Jamamon wa kieta. Iyoiyo asatte. わしら総力を挙げてカムロ町に攻め込む。覚悟はええな。ああ。Tranquilo, que eu cunha soda blanca. Hola, meus planos do futuro, como che vai? 怖かったろ。ごめんな。またこんな思いをさせてしまった。Puñetando a testa aí. Cao. Agora venho o acordo da navallada. 大したことがない。しっかりして、おじさん。 Coño. 傷口が少し開いたみたいね。 Venho o acordo. 傷口。大丈夫よ。すぐに良くなるわ。よかった。なぜここに？ママからメモのこと聞いたの。
そうか。無事でよかったわ。またカッコつけちゃってこのアホ。Muito rir, muito tal, muito cabezón tal, pero... o veneno tuvo que yo sacar toda nai, que non lle chupaches ti o veneno. Tuvo que facer o sacrificio a bella. Ajustando cuentas. はい、これでよし。ありがとう。これ一体どういうことなの？どうした？ママが残していった走り書き。なんて書いてある？あなたのお父さんは生きている。だから桐生さんを信じてあげて。生きている？生きているって言ったって一体どこの誰なのよ。ママ、こんなメモ残してどこ行ったんだろう。民生さんの姿が見当たらないのか。この辺りを探してくるわ。誰がいなくなったの？あの女の人の今のお母さんだ。Primera vez que vienes a Kansai, Haruka. Pues nunca he tenido la oportunidad de salir de Taki. Ah, tío, tiene que ir a trampas por la ciudad. ¡No! Lo dices de veras, Yubi, sí. No. Ajá, tuvo un amante. No. 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 Hombre de negro. Aún no has terminado incremento estadísticas, con ello lograrás representar tus límites. Tens razón, que teño máis de 1000 e pico aí. Quiero ver cómo juegas ese videojuego de robots. Pai tomar polo cu. Hostia, imaginaste o policía. Que sea o policía, por eso estaba ali antes. Ai meu Deus. Mate yo. Ainda Harry igual. Sale contento, tipo. おじさん、おじさん。あれ見て、さくらだよ。はるかの知り合いか？違うよ。福永さくら、女優さんだよ、有名な。じゃあ社長、来期のドラマの件よろしくね。ああ、わかった。投資に任せてくれ。綺麗な人だったね。Niñita, no tienes idea. Es el huevo de oro de la gallina, un diamante en bruto. Estoy segurísimo, alguien como tú solo aparece una vez cada 10 años. No, más que eso, una vez cada 100. Podría ser una celebridad instantánea.
Disculpe, pero no lo conozco. ¿Qué quiere decir? ¿Te gustaría ser una estrella, Angelito? Una celebridad de fama mundial. Apuesta que sí. ¿Quién no querría? Haruka, ¿entiendes algo de lo que digo? Usted es el padre de esta Angelito. No tengo segundas intenciones, por si se lo pregunta. Permítame presentar. Soy el presidente de Producciones Sotenbori, amigo mío. Y eso es una agencia de talentos. Caballero, cuando digo que su hija es un ángel es porque sus alas. Y nosotros podemos enseñarlo en salas. ¿Qué me dice? Puedo casi garantizar que será una de las más grandes estrellas de todo Japón. ¿Un niño como Haruka puede ser una estrella? Exacto, nuestra oficina está justo allí. ¿Qué me dices si lo discutimos adentro? No le hagamos, tío Kaz. Caso, tío Kaz. Shoshu, claro. Shoshu es matrícula, pero de todas, de todos los coches. Ah, por favor, solo escuchen, caballero. No será nada más que una inofensiva conversación. Hasta podemos agendarla para otro día, sí. Adelante, pernas, se lo aseguro. ¿Tiene celular? Sí, gracias. Oye, acabo de darle mi número. Si quiere ver esta ángel brillar, solo tiene que llamar. ¿Te gusta la idea, Haruka? Ni un pouco. Veña, hombre, que así tamén vas ao carto fácil. Nunca. Tengo ganas de comer ramen, por vai no comprar. Aló, habla Producciones Sotenbori, el presidente más específicamente. Ah, de la agencia de talentos, ¿verdad? Exacto, quería preguntarle sobre el Angelito, un segundo. ¿Quién le dio mi nombre? Lo memoricé cuando lo vi en su celular. Caballero, sé perfectamente lo que digo. No puedo permitir que el talento que tiene este chiquillo sea desperdiciado. ¿Sabe? Ni siquiera me lo puedo sacar de la cabeza. Es como si el destino me gritara constantemente que la convierta en una estrella. Ella va a ser famosa, muy famosa, se lo digo en serio. Le aseguro con todo el alma que ella podría tener una vida de ensueño. Por favor, solo discutámoslo un poco. ¿Puede venir con ella a mi oficina cuando tenga tiempo? Soy alguien paciente. Podría esperarlos toda una eternidad. Lo pensaré. Ay, Dios mío, Haruka. Ti xa arruinache a experiencia todo do Kiwami 2. A tua mera cara xa amara aún. Non a ese nivel, pero sí que me toca as pelotas. Vela aquí outra vez a ter que lle cumplir as mierdas. É dicirlle, aí te quedas, chao, hasta nunca, chea de moscas. Por favor, nena, no te compliques tanto. Lo reitero, ustedes los agentes no son más que un montón de aprovechadores. Hice todo lo que me pidieron y todavía no dan mi debut. Oh, por favor, estás exagerando. Solo no debutas porque no te estás esforzando lo suficiente. Ya sabes cómo funciona la cosa, nena. Esto requiere trabajo duro y perseverante. No puedes tomártelo tan a la ligera. Ya estoy cansado de lo mismo. Quiero que me devuelva todo mi dinero. Uy. De verdad ya lo soporto. Cobro por registrarse, por las clases, por las fotografías, por todo. Son una bola de sinvergüenza. ¿Acaso creen que voy a dejar que me quiten todo? Lo voy a recuperar, lo juro. Espérame aquí, Haruka. Ah, lo estaba esperando. Toma asiento, por favor. Siéntese en casa. Que le quede claro que solo vine a escucharlo. No se haga la idea de que acepté su oferta. Bien, no hay problema. Le agradezco por venir, al menos. No me muller cabra. Verá, así funciona la cosa. Usted nos confía en la niña y nosotros la capacitaremos. Tendrá clases de actuación, de baile, entrenaremos su voz. Todo lo necesario para que debute como yo. Podríamos hasta negociar un contrato millonario en su nombre. Por cierto, eso no quiere decir que descuidará sus estudios. Todas nuestras chicas son educadas en las mejores escuelas de la región. Suena demasiado bueno para ser verdad. El asunto es que lo es. Invertimos en sus futuros para así generar ganancias a largo plazo. La muchacha será una gran estrella, me lo dice el alma. Nos hará ganar 10 veces más de lo que destinaremos en ella. La mimaríamos todo lo que ella quisiera. Mi instinto me dice a gritos que eso es lo que va a pasar. Me es imposible imaginar a Haruka en el mundo del espectáculo. Quiero que tenga una vida buena y honesta. Mira, lo entiendo, un padre siempre se preocupa por su hija. Este mundillo está repleto de esos yakuzas, así que puedo entender por qué lo de. ¿Yakuzas? Haruka ya ha sido secuestrada 4 veces, incluso cuando yo he estado ahí para protegerla. No, ni siquiera la estoy protegiendo. Yo soy el motivo de por qué siempre le pasa esas cosas.
¿Qué me dices? ¿No quiere ver a su hija de una superestrella? Tengo que pensarlo. Claro, siempre hay espacio para la duda, pero el problema es que no tenemos mucho tiempo. Ella un día crecerá y se convertirá en una bella flor, y las demás agencias se lanzarán como ágiles a su presa. Le advierto que la mayoría tiene poca vergüenza. Y la cosa tampoco termina ahí. Si usted piensa que su hija no está hecha para esto, va a tener problemas mayores en el futuro. Deberá salir de su hogar armado si quiere ahuyentar a las águilas que rodearán su casa. Con solo examinarlo un poco sé que es alguien rudo, pero ni a usted ni nadie tiene ojos en la espalda. Sin embargo, si ella entra en el mundo del espectáculo y también recibe la educación necesaria, nuestra agencia podrá garantizarle su seguridad y guiarla por el sendero correcto. Primero debo preguntárselo a ella. Ah, claro, como todo buen padre, ¿sabes? A día de hoy no hay muchos padres que tomen cuenta de la producción. Pero ¿estás seguro? Medítelo, es su padre y guardián. ¿Por qué no darle al niño el mejor futuro que podría tener? Un niño no es capaz de pensar bien en su futuro, me equivoco. Tengo el presentimiento de que es usted quien que ha conocido las dos caras de la vida. ¿Por qué no usa esas vivencias para el futuro de su hijo? Sí, tal vez tenga razón, puede que sea lo mejor para Haruka. Oh, veo que ya lo está entendiendo. Deme un segundo, iré a buscar los papeles. Esto no será nada fácil. ¿Nani? ¿Nani? A mítica, ¿no? ¿Nani? ¿Quiénes son ellos? Son de la agencia rival, cosa seria. Como están aliados con los zombies y creen los mandamases de la industria. Vamos, pequeñita, no les concedas este futuro de su cine. Esta agencia sabrá cuidarte mucho mejor. Haruka, tío. Atrás, Haruka, les daré su merecida y sus miserables. ¿Qué dijiste? ¿Quién te crees, viejo? Bueno, non sei que falas ti, pelado. Aí vai unha uña. Agora un dente! Vamos a facer rico, cos dentes. Ese foi impresionante, ahora que ya non nos molestan, que tal se firmamos el contrato? Vayamos adentro. Oh, y ven tú también, Angelito. Sí, qué contrato, tío. El contrato que te abrirá las puertas del éxito. Vas a convertirte en una idol. Volarás tan alto que saldrás de la estratosfera. Vivirás como una princesa y tendrás la mejor educación de todas. なんで勝手に決めるの？冗談じゃないわよ。お父さんは君の人生のためを考えて。私は今のままで十分幸せなの。はるか、聞いてくれ。いや、おじさんも私を捨てるの？私もう一人になりたくない。そうじゃない。俺といるとまたお前に怖い思いをさせる。怖くなんかない。いつもおじさんが守ってくれたから。どうしても私を置いていくって言うなら一人でも会いに行くよ。カムロ町までおじさんに会いに。Otro botando unas manos a la cabeza. さあ帰るよ。ちょっと待ってな。ここまでしてわし空振りかいな。なせっしょうな。わしの金の卵が、わしのダイヤの原石が。ごめんね社長さん。その笑顔、何でも許したくなるその笑顔が君の武器やで。バイバイ。ほなさいなら。 Ten cuidado que a ver si... わしがたぶらされてどないすんにゃ。わしゃまだまだ諦めまへんで。 A ver si teño que sacar los alicates a pasear. O do alicates vou ser eu cando vayamos a Expo. Vou ir por aí aos furros e toda a merda aí. ¡Zas! ¡Zas! ¿Te acuerdas de esa chica, la que vimos en el río? Sí, esa misma. ¿Sabías que ella trabaja en el bar Stig? ¿Y qué hará? ¿Cantarle a los clientes? Podríamos ir a verla algún día.
Perché io con gli outro a camminare. Mate io. Dios, que sacou un martillo dos collóns. Este ten o dente de ouro. Verdad, tiro de Kiryu como a quen leva o boi. ¿Por qué no me quieres cantar? Soy un cliente. Señor, esto es muy repentino. Ya hazlo de una vez. Disculpe, es que no canto muy bien. No me importa si no lo haces bien, solo quiero que me cantes. No quisiera molestar a los demás clientes. Lo siento. Oye, baja un poco el tono. ¿Quieres? No cantaré para ti si le inquietes con tu gritería. Bah, vete al diablo. Me largo. No vuelvo nunca más a este estúpido lugar. Me disculpo por la situación. No pasa nada, no fue culpa suya. Ay, mamita. Vámonos a emborrachar como acá en el vídeo. Chupa ahí, me cago en diablo. Vai borracho! Non vou direito. Pero eu non vin a fulano. Ei, pero, oi! Que marcha o Kiryu, non vai direito. Emborrachar a Haruka como a quien emborracho a pavo. Tiene una excelente voz. Oh, me sorprendió su canto. ¿Por qué dice que no lo hace bien? Porque no lo hago. ¿A qué se refiere? A mí cantar me gusta, me encanta. Hubo una época en donde estuve decidida a formarme como cantante. Tomé muchas clases de canto. Estaba tan seguro de que algún día cumpliría mi sueño, pero nunca lo logré. Viajé siempre estaba callado. De la noche a la mañana estaba hasta el cuello de deudas. Aquello afectó hasta a mi familia. Me pasé buscando trabajo en la calle hasta que logré conseguir uno en estilo. Lo siento mucho por lo que tuvo que pasar. Pero aún así no ha renunciado a su sueño, ¿verdad? Pero uno nunca debe rendirse tan fácilmente. Aunque sientas que todo está en tu contra. No es tan simple para mí. No puedo renunciar a mi trabajo. Es gracias al dueño de Steel que tengo cobijo. Estaría escupiéndole la mano a quien me dio de comer. Disculpe, pero ya me tengo que ir. ¡Dios! Ajá, hasta que al final los encontré. ¿Acaso aún no lo entiendo? Es que las cosas más difíciles siempre se consiguen con persistencia, Angelito. Permíteme ofrecerles algo que quizás los convence. Les daré un aguinaldo por adelante de 10 millones de yenes. El dinero es lo que menos nos interesa, olvídese de Haruka. 20 millones, ahora sí se la pensará tarde. ¿Sabe? Conozco a alguien que te seguro querrá conocer. Como dice, solo venga conmigo. Pero qué voz. Puedes sentir como las lágrimas de los ángeles caen sobre mi alma. Ay, Dios mío. Ella es justamente lo que buscaba. Esa voz nos hará ganar millones.
¿Cree que su agencia puede darle la misma vida que usted le permitió a Haruka? Caballero, pero si acaba de encontrar otro huevo de oro, claro que sí. Hay que hacer el papeleo ahora mismo. Debo apresurarme a llamar a mis socios. ¡Qué emoción! Me alegro de que haya podido encontrarse una estrella. Volvemos a lo hoy. Sí que xa me tes cheu. Joder, quixen esquivalos, pero... ¡Ah! Da la patada de marcha a falso, mariquillas. Ui, doulle aí un embole ao gordo. Non. Volveremos a Kamurocho dentro de poco, ¿verdad? Seguro que no se te olvida nada. Sería una pena que no aprovecháramos del todo esta ciudad. Entonces ya nos vamos, tío. Así es lo que ya sabes. Hola, Kiri. 伊達さんを誘拐しただと。まあそう興奮なさらずに話を聞いてください。お前何者だ？警視庁公安二課の倉橋です。公安二課の倉橋。まあ20数年前までは倉橋という名前ではなくジヨンミンと名乗ってましたがね。あんたも人言派の生き残りだったのか？ええ。合流会の指示で伊達さんを誘拐したのか？いや、合流会は関係ありません。ついに我々人言派が動く時が来たんです。26年前に無残な死に方をした仲間たちの無念を晴らす時が。伊達さんは関係ないだろう。皆さんがお集まりいただくためには人質が必要だったんです。皆さんだと誰なんだ？26年前に我々の人生を狂わした方々ですよ。当然あなたも来ていただけますよね。場所はカムロ町の心臓部、ミレニアムタワーか。夜明けまでにはお越しください。さもなければ今度はこのビルが丸ごと吹っ飛ぶことになりますよ。分かった、必ず行く。あ、そうだ、佐山薫さんもご一緒に連れてきてください。なぜだ？来ていただければわかります。課長から連絡があって伊達さんが誘拐されたそうよ。今その相手からの電話だった。奴が人言派の生き残りだったとは。公安の倉橋だそうね。それで何の話だったの？夜明けまでにミレニアムタワーに来いと。もう新幹線はないわ。車で行きましょう。Bueno, ya sabemos lo que significa esto, ¿no? 今カムロ町に向かってる。俺たちの悪い予感が当たっちまったな。ああ、最悪の事態や。しばらくの間、近江連合の動きは府警で食い止める。ああ、頼む。倉橋のことは俺に任せろ。あいつら死ぬ覚悟でおるはずや。気ぃつけるんやで。分かった。自分の体に呪われた血が流れてると知ったら薫は。そんなことは絶対に許さねえ。そのために俺は26年間奴らと戦ってきたんだ。Vale, pois este non é o pai. Unha furgoneta ainda por encima, xa sabemos o que vai pasar.
てるんだね。はるかちゃんは桐生のおじさんのこと好きなんだ。うん、いつも私のことを守ってくれるんだもん。カオルさんは？私は仕事で桐生のおじさんのそばにいるだけだから、好きとか嫌いとかは関係ないわ。けどおじさんはカオルさんのこと好きみたいだよ。え？カオルさんの前では他の人と一緒にいる時とは違うんだもん。どういう風に？私と一緒にいる時のおじさんと同じかな。はるかちゃんと一緒の時はどんなおじさんなの？普段は静かだけど優しいおじさんだよ。けどね、いつもいろんな人が頼ってくるから、おじさんはすごく無理してるんだと思う。カオルさんと一緒にいると多分安心できるから普段のおじさんでいられるんじゃないかな。そう、はるかちゃんって大人なのね。そんなことない。1年前の事件でおじさんの辛いことや悲しみを知ったから、おじさんの気持ちがなんとなくわかるのかもしれない。Es que era muy obvio, どうした？尾行されていたのよ。Caralho, para Dios bendito. そのまま突っ走れ。Ai, pero esta vez non hai pistola, esta vez é un enfrentamento aquí a mano, bastardos. Caralho! Oh, que rápido me quitou. Me parece a min que o gordo está moi motivado, non? Xa me están tocando nas pelotas. La Virgen. Hay que tener cuidado con gordo. O gordo é máis falso. La Virgen.
A ver que fan armadajos. No, porque non se pode subir por culpa de que ou non haber rampa. Aí a esta hai que pelear, e sí ou sí. Dios santo, canta vida me quitou. Buf. Mima. Ten cuchillas nos zapatos, pois sabes que? Toma polo cu que eu tamén teño unha cuchilla aquí, mira, justache. Espabilado. La virgen. Oh, Dios. Rei deixou a cabeza como un melón.セレナだ。急ぐわよ。時間がないわ。早く行くわよ。はるかはここで待っていてくれ。気をつけてね、おじさん。ああ。Kurahashi quiere que vaya también, ¿verdad? Sí, mencionó que nos revelaría la razón una vez allí. Pero ¿por qué me quiere a mí? ¿Será por mi sangre de Ingwa? Bueno, mejor ir para saber las respuestas. No podemos tardarnos, vayamos a la Torre Milenio. ¡Irashaimase! Vendo este menú de sushi e tal, teño ganas xa de que chegue o viernes, eh? Arigatou gozaimashita. Estaba por lo visto esperando por escapir a la nave. Irashaimase. Haciendo ahí, ¡agarrada macrica! ¡Agarrada macrica! Arigatou gozaimashita. A ver se podemos escoller o da experiencia máxima. Aquí está. No. Aquí. Ahora sí que xa está, subida ao máximo. Esta vez non me cebarei solo con salmón. Ui. Coño, que lle din sin querer ao...
Había aí xente jodida. La Virgen. Partín todo ahí. いらっしゃいませ。144.000 en medicinas, Xente mala e ruín, quen? Eu aí vin saltar sangre que caída,ようこそ桐生さん。あんたが倉橋。よせ。 Pero xa empezou. 爆弾が仕掛けられている。その通り。私をここに呼んだ理由は何なの？あなたもこの復讐劇の主役の一人だからですよ。この体に人言派の血が流れているから。ああ、もうご存知なんですか。それなら我々と手を組んで26年前の恨みを晴らそうではないですか。騙されんな。お前らと彼女を一緒にすんじゃねえよ。どういうことなの？倉橋、俺はお前が日本に帰化して警視庁に入ってからずーっとマークしてた。É que número one xa. だから一家を捨ててお前と同じ公安へ移動した。組織を捨て心を入れ替えてるなら見逃してやろうと思ったが、お前は違った。お前のような腐ってる奴は世に放っちゃいけなかったんだ。あんたの演説なんか聞きたくない。それ以上近寄ったらこのビル丸ごと全員吹っ飛ぶことになりますよ。押せるもんなら押してみろ。20年以上も自分を偽りながら生き延びたお前にそんな度胸はないはずだ。私を見くびるな。復讐のためなら自らの命を絶つ。それが人軍派の掟だ。何が鉄の掟だ。村井を覚えて Ai, da cara empezou agora. 韓国名はパク・フェジョンだ。奴はな、自分の犯した罪に苦しみながら生きてきた。É igual, que total non teño tampouco con quen ver el camino, justo me velo con... 自分たちが過去にこの町でやらかしたことを考えれば人間として当然のことだ。それを鉄の掟のために復讐だと？そんなことは俺が許さない。村井は死んだ。あとはお前とデジンを始末すりゃ全てが終わるんだ。やめろ！お前は引っ込んでろ。ここでケリをつけなきゃまた無駄な血が流れることになんだ。自分の娘の前で人を殺せるのかな。待って、娘って誰のこと？まさか。そう、あなたのことですよ、佐山薫さん。あなたが私の父親なの？違う、こっちへ来んな。
我々のボスだった男の女房ジョン・スヨンとこの男がひっついてであんたが生まれた。あんたの父親はこの河原二郎なんだよ。黙るこの野郎。河原、俺がこの26年間どれほど辛い思いをしても耐え忍んできたのはな、今日この復讐のためなんだ。 Ahora siya kadat senpai. 本国から来た仲間皆殺しにしたのを知っている。こいつに死んだ仲間の恨みを込めてその体にぶち込んでやる。お前は神軍派の掟に背くのか。私にはそんな掟は関係ないわ。そうか、それなら父親と一緒にあの世に送って。 Vai come la Valkyrie. もうこの町を神言派の好きなようにはさせねえ。お前も憎き堂島組の流れを組んでるそうだな。死んだ風間のおやっさんに代わって俺が相手になる。面白い。今ここで我々は積年の恨みを晴らす。そうはさせねえ。やれ。Mi madrinha que daño fai este, santo Dios. Así de fácil. Dios. Aí se non lle fixe falta as tenazas. Que vos pateo a vos tamén. Aquí hai aguantadas para todos.動いたら撃つわ。Ahora sí que se queda sin un pai. Con 6 ou 7 balazos que ten aí no peito. 助けてくれてありがとう。初めてだな、父親らしいことができたのは。なぜ父親だということを隠してたの？お前の母さんの遺言守るためだ。遺言？母さんと初めて知り合ったのはあの事件の日だった。오지마! 아이는 절대 못 쳐! やめろ! 이거 놔! 죽게 내버렸죠! 何の罪もねえ子を死なせちゃいけねえだろ。スヨンがカムル町にいたら危険だと思った俺は。No ya. 別所と協力して
彼女を関西に逃がした。それから半年ぐらいしてスヨンに会いに行ったが、あのおぞましい事件の直後で心の中にぽっかりと穴が開いちまったんだろう。生活がかなり荒れてた。一緒に逃げた子供は泣く泣く手放した。手放した？俺はこのままじゃスヨンはダメになると思い、彼女の仕事を探し新しい生活をさせてやった。そのうち俺たちは一緒に住むようになり、薫、お前が生まれた。香港への単身赴任断ろうと思ってるんだ。なぜ？二人を置いて遠くへは行けない。たかが1年じゃないの。あなたの出世のためなら私は我慢する。だから気兼ねなく香港へ行って。お父ちゃんがいない間元気に育って帰ってきたらいっぱい遊んでもらおうね。だが俺が赴任してる間にスヨンは殺された。誰に？本国から送り込まれたジンゴン派の構成員だ。それから俺は日本にいるジンゴン派を一人残らず始末しようと動いた。それじゃああの時射殺した不法滞在の人間は全員ジンゴン派だ。殺されたスヨンの復讐か？それだけじゃない。薫の過去を消し去るためだ。私の過去を？あんたの母親が死ぬ間際にこう言うたんや。この子を呪われた過去から解放してやりたいって。それが母の遺言なのね。そうや。それでスヨンはジンゴン派とは何の関係もないうちにあんたを預けたんや。ほんでカーラさんもあんたの前には一遍も姿を見せへんかった。けど時々ママに電話をくれたでしょ。ああ、だがその電話でお前は自分の過去と登場会が関係あることに感づいてしまったらしいな。あれはうちがあかんかったんや。カールがおるとも知らんでつい。流れている血はジンゴン派のものじゃない。優しくて俺の指を掴んで笑っていた時はちっちゃな手だったのに。俺と母さんの分まで幸せになるんだぞ。お父さん、ありがとう。